En este video vamos a estar viendo un curso de la A a la Z sobre cómo crear tu propia agencia de inteligencia artificial. Modelo de negocio que teniendo solamente 17 años, y no te lo digo para presumir ni mucho menos, solamente te lo digo para inspirarte y darte un poco de fe de que realmente es un modelo de negocio que funciona. ¿Por qué te digo esto? Porque en enero del 2024 estaba perdido en la vida básicamente en cuanto a hábitos, desarrollo personal, mentalidad, qué quería hacer con mi vida, y en un momento escuché el modelo de negocio agencias de IA, me metí, compré una formación. Empecé a aprender con lo poco que sabía, empecé a aprender las cosas que hacían falta, Chatbot Builder en 8N, RTLAI, cerré un cliente por YouTube, después invertí en anuncios y empecé a cerrar más clientes, y a día de hoy estoy a un número que no es wow, pero bueno, no está nada mal para tener solamente 17 años, pero de vuelta, no me conformo con ese valor que no es absolutamente nada si hablamos en el mercado real. La idea de este curso es que te pueda explayar no todos los conceptos, porque si no sería un video de 8 horas mínimo, porque hay para hablar como todo modelo de negocio un montonazo de cosas que voy a dejar fuera de este curso gratuito, que la idea, bueno, por más que esté un poco quemada lo que es la palabra de aportar valor, la idea es que justamente hagas eso. Te voy avisando por las dudas, nada, en caso de que quieras implementar toda esta información que te voy a estar comentando de manera gratuita, que no tengo problema en hacerlo, porque la información siempre es gratis, solamente se vende la implementación. Si querés trabajar conmigo uno a uno o estar en un grupo que tenga una comunidad privada paga, tenés el enlace abajo. Por otra parte, si sos un negocio que quiere aplicar este tipo de soluciones ya que vamos a estar hablando a lo largo de todo el video, vas a tener también para agendar una llamada conmigo en un enlace en la descripción. Pero vamos, directamente al video y te puedes sacar el máximo provecho de este curso gratuito. Primero que nada, bienvenida a la guía de agencias de inteligencia artificial en este 2025, o si lo llegas a ver en el 2026 o en el 2027. Primero que nada, te voy a estar mostrando el tema del temario, ¿ok? Bueno, Agus, agencia de resultados, específicamente, quién soy, te cuento un poco la historia de lo que te acabo de mencionar en lo que es la descripción del video, en lo que es la introducción del video. Después vamos a ver el software necesario para tener tu propia agencia y a qué plataformas me han servido para manejar tema de colegio, emprendimiento, gimnasio, hábitos y demás. Por otra parte, roadmap de modelo de negocio, a ver cómo funciona realmente esto. Después, por otra parte, vamos a estar viendo la sección de soluciones de IA, a ver qué estaremos ofreciendo a otros dueños de negocios o emprendedores. Y por otra parte, y no menos importante, y que de hecho es súper clave, la parte de marketing y ventas, porque si no le vendemos a nadie y no sabemos cómo vender, por más que seamos el más técnico del mundo, no va a tener otro sentido y vas a terminar como freelancer, que ojo, no tiene nada de malo. Era como freelancer toda la vida, y ahí estaría, como el problema. Primer tema entonces que vamos a ver es Agus, agencia y resultados. Empecemos. Primero que nada, propia agencia. Si querés trabajar conmigo, como te dije, acá tenés mi sitio web debajo en la descripción, ahí tenés el enlace, para que veas que es real también. Y por otra parte, hablemos de los resultados que he tenido en este modelo de negocio. Bien, lo dividí en dos partes: resultados monetarios, o sea, de dinero justamente, de facturación, de ganancia, profit, lo que sea. Y pues lo dividí en la parte de contenido. ¿Por qué lo dividí en dos partes? Porque, te puede considerar wins, victorias, ganancias y demás, tanto la parte monetaria, cuánto hice este mes, cuánto haré el siguiente, cuánto hice de los anteriores 3 meses, pero también se pueden hablar de resultados de que alguien es exitoso cuando, por ejemplo, sube de suscriptores en YouTube, impacta más vidas, llega a más gente, es más viral, sube mejor contenido, todas esas cosas cuentan. Pero yo lo que quise dividir en dinero, que es lo que le importa a la mayoría de gente. A mí te digo, no tengo problema en decírtelo, el dinero no lo es todo, pero es bastante importante, eso sí. Al igual que la parte de contenido, pues si no te conoce nadie, no te va a comprar nadie. Resultados monetarios, entonces, con la agencia, no con la comunidad. Acá una mini nota, un mini paréntesis, que es: si bien tengo mi coaching privado, no importa la edad que tengas, sino el conocimiento que tengas. Así que estás pensando, no, pero ¿cómo teniendo 17 vas a tener un coaching? Se puede. No estoy pensando si hay alguien de 15 que tenga, pero creo que no. Sí, hay uno de 15 de e-commerce. Pero no importa. Estos resultados que te voy a estar mostrando es con la agencia, no con la comunidad. O sea, si junto a lo de la comunidad agregaré un K más o un más, todavía no sé cuánto agregaré. O menos, en realidad, no hago mucho con la comunidad. Hago más con la agencia, al menos a día de hoy. Entonces los resultados se van a basar mayoritariamente en la agencia. De hecho, todas las capturas de pantalla que te muestre de pagos de clientes son todas de la agencia, nada de comunidad. Acá 250.000 pesos, acá tenés de Binance. Probablemente se vea muy pequeño, muy chiquito, porque encima cuando estoy grabando esto se ve probablemente como más al medio, más profundo, así que puedes hacerle zoom si querés y no pasa nada, puedes pausarlo. Obviamente tapo la parte de cuándo fueron hechas las transferencias por tema de seguridad y demás, pero son verdad. Después acá $523, acá 500, 200, 700, acá 350 básicamente, 600.000,
Ahí no sé qué número dice, creo que dice 1.200.000, acá ya no leo, 212, sí, 472, básicamente 500, bueno, 242, 1.800.000, bueno, tengo más obviamente, pero tampoco quiero llenar todo de transferencias ni mucho menos. Ahora, esos fueron los resultados monetarios. Yo te puedo mostrar todo lo que quiera, pero quedáramos a ver si queremos o no. A ver, igual uno se da como cuenta, o sea, te das cuenta por la calidad de video, el tema del micrófono, tampoco es el mejor, ¿no? Pero tema de la presentación, o sea, te das cuenta a ver quién te miente y quién no. Ahora, resultados de contenido, bueno, grabación y marca personal, por así decir. Y aunque no se vea mucho, porque estaba un poco pequeño ahora que me di cuenta, dice 335 miembros en un grupo de WhatsApp, que de hecho ahora corté el acceso, así que nadie más se puede unir, aunque sea gratuito, a no ser que encuentres el link. Después tenemos el Ecomind AI Community, que es mi comunidad gratuita, inteligencia artificial, tengo 271 personas. Después mi canal de YouTube, a día de hoy tiene 160.000 vistas desde que empecé, en enero del 2024. Y después tengo varias playlists, tengo de hecho 12 playlists de diferentes cosas. Desarrollo de agencias de IA, desarrollo de soluciones específicas, RTL IA, N8N, Chatbot Builder, IA para clínicas, lo que sea. Tengo 3.420 suscriptores a día de hoy, acá dice, bueno, esto es de antes, y 140 videos, así que es un montón, o sea, no es tanto igual, pero está bien. Y después una mini victoria que tuve, para nada, que veas que soy posta, básicamente, que soy real si sos de otro país no Argentina. Lia Motley, puedes ir a buscarlo si no lo conoces, tiene 500.000 y pico suscriptores. Básicamente es el referente número uno en lo que son agencias de IA de la gente que se conoce. Puede haber gente que haga más que él y que no suba nada, pero él hace unos 400 y pico mil dólares más o menos por mes, o sea, está súper bien. Una locura en realidad. Y bueno, me mencionó en un video de soluciones de IA para e-commerce, que yo publiqué que hice para un cliente, que de hecho fue uno de los pagos ahí que te mostré, uno de esos de ahí. Fui ahí. Bueno, la parte de Lia May, de Lia Motley, tengo la parte de Instagram, que bueno, lo pude crecer un poquito al Instagram. Ahora, veamos la parte de definición de agencia. ¿Por qué? Porque mucha gente confunde freelancer con agencia. A mí me pasó que proclamaba o decía ser que era una agencia cuando era un freelancer, ¿ok? Obviamente igual se vende más, obvio, sí, pero bueno. Ahora, para entender un poco más el rol o el juego que cada uno juega a la hora de tener una agencia de IA, o para que entiendas a qué nos dedicamos específicamente, primero que nada, una agencia, antes de ir al concepto, que ahora igual lo vamos a estar tocando, delega el trabajo. Teniendo en cuenta, tenemos a la imagen celeste, puedes ver a la izquierda, si no lo tengo al revés, que hay una personita con una tuerquita, bueno, y otro con una computadora. Bueno, esas personas son los freelancers, o gente que sabe tecnicismos o la parte técnica de lo que sería el desarrollo de una solución de inteligencia artificial o automatización. En el medio dice AI. Esa AI somos nosotros, una agencia de inteligencia artificial. Y a la derecha, como puedes ver, son gente de negocios. Business people, se dice en inglés, es lo mismo, o sea, gente de negocios. Nosotros actuamos como un puente que une la parte técnica y actuamos, que une eso con la parte de negocios, o viceversa, negocios con parte técnica. Como si fuéramos dos cables, hacemos así. Cuando tenemos una agencia. Cuando somos freelancers, directamente el puente no existe y estamos en la misma. O sea, se juntan directamente. Están estas dos partes acá juntas. Ahora, le ve a ChatGPT que defina la agencia de manera sencilla y para que se entienda todo el mundo. Por todo el mundo dice: una agencia de IA es tu socio estratégico para llevar la inteligencia artificial al corazón de tu negocio. Básicamente implementa ya en tu negocio de manera más fácil y sencilla. Diseña e implementa soluciones que automatizan tareas, mejoran la experiencia del usuario y potencian tus KPIs. KPIs son métricas. Funciona consultoría, porque indirectamente le vas enseñando a tu cliente sobre cómo funciona la IA, aprende cómo escribirle mejores prompts a ChatGPT, Cloud, lo que sea. Diseño de flujos, por ejemplo en N8N los workflows o flujos de trabajo. Y entrenamiento de modelos con plataformas como N8N, Chatbot Builder y RTL AI. N8N agentes de IA, Chatbot Builder conexión a canales y chatbots y RTL AI asistentes de voz. Simplemente eso. Entrega un servicio integral desde el kickoff, que es básicamente la entrada, y desarrollo, o sea, básicamente ahora después vamos a estar hablando de qué es cada cosa, hasta el mantenimiento y la iteración continua basada en datos. Que la iteración continua basada en datos se refiere a que vamos probando la solución de IA, a ver cómo funciona en el campo real. Si vemos que funciona bien, perfecto, no iteramos nada. Y si vemos que falla algo, lo iteramos, mejoramos, corregimos y lo largamos. Vimos la parte, referencia para una agencia de resultados. Vamos a hacer la parte del software necesario. Acá, y te hago una mini aclaración de lo que es este curso básicamente. Este curso no va a ser nada distinto de lo que hayas visto en toda tu vida, de cualquier curso que hayas visto, sea dropshipping, e-commerce y demás.
Pero lo único que va a hacer que sea diferente y que esta oportunidad, la que te consumas 1 hora y pico de contenido, 2 horas, no sé cuánto durará, lo único que va a hacer que sea diferente es cómo vos tomás la información. Bien, yo te voy a estar dando sin problema, o sea, no me guardo nada respecto a la información que te hablo de acá. A ver, las cosas que no incluí fue por temas de tiempo, que no te puedo hablar un video de 8 horas, al menos a día de hoy. Pero todo lo que te diga, te lo digo a fondo, o sea, tampoco hay mucho más. Y teniendo eso en cuenta, si tenés información, tenés las herramientas, tenés el tiempo y te faltan las ganas, a ver, eso queda en vos, pero si no aplicas nada de lo que te diga, directamente no lo mires, o sea, no tiene sentido. A mí me conviene porque tengo más vistas, pero no tiene sentido. Digo por vos, o sea, realmente es como si yo me encontrase haciendo este video o sea, del otro lado de la pantalla. Perfecto, tengo toda la información, 1 hora y pico o 2 horas de contenido de curso, pero si no aplico es lo mismo que nada, o sea, no voy a decir la palabra, capaz que YouTube me banea el video, no sé. En cuanto a software necesario, primero que nada, los softwares de uso tenemos OpenAI, ChatGPT, Todoist, Notion, Lucidchart, Gamma y Phantom.ai. Directamente dentro de lo que es OpenAI ChatGPT, básicamente ChatGPT nos permite, para repasar desde lo más básico y lo más simple, bueno, hasta acá, crear propuestas, hacer tareas del colegio, de trabajo, de agencia de IA, lo que sea, crear imágenes, eso está muy bueno, las imágenes, la verdad que me encantan. De hecho, las imágenes que hice de las apps, las hice todas con IA. Crear contenido también, o sea, de hecho yo subí a mi canal de YouTube algo de los Simpsons, o sea, con eso está bueno, en el post de la comunidad. Después, ideas y recetas, te sale un poco, igual esto de ideas y recetas tal vez no da tanto. Obtener texto e imágenes, y yo les saco una captura de esta presentación, directamente me da el texto y está bueno a la hora de pasar, no sé, PDF o un formato de, no sé, de un documento que te pasa un cliente que no puedes convertirlo a texto, bueno, lo pasas a la IA y no lo haces sin problema. Después, bueno, validar creencias. Esto te comento también que me enfoque con la parte de emprender, digamos, con las agencias de IA. Algo que he notado es que me han inculcado en lo que es este modelo de negocio que la parte de desarrollo personal, como todo modelo de negocio, es importante. No es que solamente hablamos método, sino que también vamos a ir hablando un poquito y capaz que te das cuenta, no sé, tengo como cierto rasgo o sesgo, digamos, de mentalidad. Como de levantarme temprano, los hábitos, no fallar, bueno, eso como inconscientemente veo como que capaz que se comunica, no sé. Bueno, validar creencias, bueno, como te decía, ChatGPT yo personalmente lo uso para decir, ok, ChatGPT, pienso esto, ¿está bien? Sí, mira, vos pensás esto, está bien, pero eso, fíjate que no, eso está bueno porque te da un poco más de seguridad a la hora de, por ejemplo, tomar llamadas de venta y demás. Algo que me acabo de acordar y que te puede servir también, que no lo incluí acá, es para practicar roleplays o llamadas de venta con la IA. Si bien obviamente no es lo mismo que una persona humana, si puedes meterte a Discord con alguna otra persona para hacer llamadas de venta y manejar objeciones y demás, hacelo, metete, está súper bueno. Yo en su momento lo hacía en Google Meet, así que también puedes probarlo. Pero bueno, ChatGPT también sirve para eso. Le decís, bueno, actúa como esto, dame objeciones X, Y, Z y te lo hace. Además, bueno, la del psicólogo digital, actúa como consejero, o sea, te permite manejar situaciones complejas. Por otra parte, te ayuda a generar ideas y planes de acción en base a eso. Y teniendo esto en cuenta de planes de acción, por ejemplo, suponete vos tenés, no sé, que desarrollar una solución de IA para un cliente, no sé, digamos un e-commerce de 100.000 productos. Ok, bueno, ¿cómo lo hago? Obviamente no vas a aceptar un trato así si no sabes cómo hacerlo. Pero bueno, hay gente que puede hacerlo, o sea, ha pasado. ¿Cómo vas a hacerlo? A ver, entras a ChatGPT, pagas los $20 o lo de así directamente. Tengo esto y esto. ¿Cómo lo resuelvo? ¿Qué tengo que hacer? Dame un paso a paso. Y ya eso lo vas siguiendo. Obviamente no vas a depender al 100% de la IA, porque te volverías un inútil. Te digo, pues a mí casi me ha pasado, o sea, es horrible, pues no, tu cerebro no piensa, o sea, lo recontra... no lo estimulás. O sea, si no se estimula algo, se atrofia, es un músculo. Por más quemada que esté la frase. Después lo de transcriptor, básicamente mandas audios y te manda texto. Después tenemos Todoist y Notion. Obviamente las fui agrupando porque la idea es que no hacer tanto foco en la parte de las plataformas así, sino más que nada la parte del modelo de negocio y demás. Dentro de Todoist, yo personalmente la uso desde el año pasado, el 2024, y está muy buena. Está muy buena porque cuando uno se levanta, probablemente te pase. Y si bien me podrás decir, ha llegado a este punto, Agus, pero entiendo que estamos hablando de agencias de IA, pero esto no tiene nada que ver con agencias de IA. Lo tiene todo que ver, porque de vuelta, independientemente del modelo de negocio, tenemos que tomar tareas, tenemos que organizarnos la cabeza, tenemos que estar tranquilos, tenemos que estar con una mentalidad fuerte, entre comillas, tenemos que estar como bancárnosla, y hay cosas, software y plataformas cuya función principal es facilitarnos o aliviarnos esas tareas. Por ejemplo,
Cuando vos te levantás, sea que estés en e-commerce, dropshipping, marketing de afiliados, no sé, anuncios, agencia de marketing, agencia de IA, Grow Partner, lo que sea, independientemente del modelo que estés, las tareas las tenés que hacer. O sea, de hecho tenés tareas. Por eso te digo, y tema de hábitos también. A mí personalmente Todoist es una plataforma, una herramienta, una app que me ayuda un montonazo. La tengo instalada en lo que es la computadora con la que estoy grabando esto y también el celular con el que me estás viendo la cámara. La uso todo el tiempo y encima está bueno porque te permite ver la parte de prioridades, es decir, bueno, quiero hacer esto ya y el resto puede esperar. Eso también. Instálatela. Si no la tenés, instálatela, está muy buena. Descripción de objetivos. Acá. Descripción de objetivos no iba, me parece igual, pero. Nada, básicamente si quieres anotarte para recordarte día a día objetivos, que no sé, quiero llegar a X cosa, también lo puedes hacer. Recordatorios. Esto también, no sé, si quieres anotarte una tarea de acá el viernes, lo puedes hacer, por ejemplo, estudiar o lo que sea. Deadlines, bueno, básicamente para ponerte un poco de presión, eso es de pago igual, así que no hace falta, yo no lo uso. Y Dark Mode, que nada, es muy importante, yo personalmente, como podrás ver, me gusta usar todo Dark Mode, de hecho nada, estoy vestido con un poquito, no de negro, pero un poco oscuro, el micrófono, el celular, el trípode, la presentación y demás. Nada, pero eso no importa. Para lo que es Notion, acá entra el concepto de segundo cerebro. Si no sabes qué es segundo cerebro, te lo explico en 2 segundos, no pasa nada. Cuando hablamos de segundo cerebro, tenemos un cerebro, ¿no? Un segundo cerebro sería tener otro a la derecha, o a la izquierda, o adelante o arriba. Cuando nos referimos a segundo cerebro, más específicamente, es tu cerebro, primero que nada, se sobrecarga de información. Te puede agarrar ansiedad, siempre y cuando no tomes acción. En caso de que tomes acción, la ansiedad se va a ir yendo. Por ejemplo, yo grabé este video que lo tenía pensado hace un montón. Ahora la ansiedad se me está yendo. Porque estoy tranquilo, estoy hablando con vos, me estás escuchando. Sé que estás prestando atención porque sabes lo valioso que es todo esto y la oportunidad que puedes llegar a tener enfrente de tus manos. Porque acuérdate, en unos años vas a ver las agencias de IA y vas a decir, che, qué boludo, que no aproveché la oportunidad. Y te vas a querer matar. Por eso sé que te vas a quedar hasta el final. No hace falta que te presione, no hace falta que te diga más nada y lo vas a hacer igual. Como te decía, Notion te sirve para básicamente bajar a tierra no solamente pensamientos, sino también cuestiones que vas, pensando y que se te van ocurriendo ideas también para tenerlas bien escritas, o sea, que sean en la realidad y no esté solo en tu mente. Y además que no sé si tenés algún problema, que de quitarte, journaling o cualquier hábito que sea, te permite, por ejemplo, si estás con muchos proyectos en tu agencia, yo personalmente cuando me he visto un poco como quemado, burnout o como le quieras decir, he empezado a escribir, sea online o sea escrito y te súper tranquiliza y alivia todo. Tomas de notas, personalmente tomo notas acá o en notas de la compu, a la hora de tener mentorías, que siempre tomo nota. Y luego, bueno, ideas de contenido puedes anotar ahí, listas de tareas, puedes meter hasta incluso Todoist ahí adentro. Después nada, creación de presupuestos, queda un poco más formal, o si no puedes usar PDF, el Google Docs. Páginas de presentación, yo personalmente tengo mi página de la comunidad acá adentro, en Notion. Después nada, portafolio de clientes, en caso de hacer falta, y nada más. Tenés muchas cosas más, pero no las incluí. Luego hablamos de Lucidchart más Gamma más Phantom AI. Bueno, acá se trae un poco la presentación, pero básicamente Lucidchart, ahora en un rato te la voy a estar mostrando cómo funciona, pero te sirve para el mapeo de procesos, que eso es lo clave que la estoy empezando a aplicar con el chico con el que estoy trabajando ahora, que es mi freelancer. Que básicamente empezamos a agarrar proyectos y todos los proyectos, o bueno, la mayoría lo estamos poniendo en un Lucidchart, que si no sabes lo que es Lucidchart, te lo comento, no hay problema. Es un whiteboard o básicamente un pizarrón blanco, Miro, lo ubicás, o Figma, bueno, es exactamente lo mismo, pero lo que tiene es que a mí personalmente me parece un poco más atractivo. Estéticamente me atrae bastante más. Y básicamente, como todo whiteboard o pizarrón en blanco, te sirve para mapear cosas, bajada de tierra ideas, establecer proyectos, progreso, ahora igual lo vemos, guías paso a paso, SOPs, en caso de tener tu agencia que veas este video, apliques por bastante tiempo, por unos 2 o 3 meses al menos, tengas resultados, tengas una agencia exitosa y te veas un poco más tapado de tiempo si Dios quiere y todo sale bien. Vas a tener guías paso a paso, te vas a poder crear, mapear o agregar guías paso a paso para tu equipo de SOPs o formas de trabajar, sea por ejemplo cómo armar un buen prompt, cómo armar esto, cómo armar lo otro, cómo conectar un número celular a Twilio, con Twilio digo y RTLI, cómo hacer esto y lo otro, todo eso lo puedes ir mapeando. Después panorama general de ideas, esto básicamente es para tener una idea
como un centro de control. Después progreso de proyectos y gestión, que es lo que venimos hablando. Y después nada, tenemos lo que es Phantom AI. Yo personalmente grabo todas y cada una de las llamadas en la cual la persona no tiene problema, o sea, con quien hablo, en que grabe y tome notas con la IA, grabo cada una de esas llamadas. Acá te hago un mini paréntesis, de vuelta, una mini pausa. En caso de que esta parte de acá exacta de plataformas que uso personalmente, si crees que ya lo sabes, saltátela, no tengo problema. Te digo más que nada para que aproveches el tiempo y saques provecho de lo máximo posible este material. Y nada, si en caso de que tengas alguna duda de que digas, che, sé tanto de estas plataformas o tengo una idea general, si estás en esa o no tenés ni idea de estas plataformas, míralo también, incluílo, porque te va a servir un montón. Yo personalmente tengo, no te quiero mentir, pero tendré más de 150, 170 llamadas grabadas en Phantom AI. Mínimo 100, eso sí te lo aseguro, mínimo 100, minimísimo. Y obviamente está muy bueno, porque el tema de proyectos cuando hablo con freelancers, cierro un cliente o demás, te permite un montón de cosas. Primero que nada porque tiene transcripción automática, recordar lo hablado, en caso de nada, de tener que usarlo como respaldo de acuerdos. Te permite analizar cierres de ventas para ver cómo actuaste como closer, a ver si se podría haber mejorado ese cierre de ventas, si manejaste bien las objeciones. Si estás dentro de una mentoría de coaching, a mí, de closing, digo, te puede servir. Yo en su momento nada, estaba en una, que ahora más adelante te lo cuento un poco más a detalle. Y nada, la persona esta que nos enseñaba el tema de closing, nos decía, bueno, trae la llamada grabada y con Phantom lo haces gratis, o sea, es gratis en sí, o sea, aprovechalo. Bueno, después armado de propuestas, o sea, copias transcripción, ChatGPT, Gamma, y acá con Gamma, que ahora la mencionamos y apareció, tenemos creación de propuestas, PDF, después crear sitio web opcional y rápido. Yo personalmente no crearía un sitio web en Gamma porque queda medio feo, personalmente, muy informal. Bueno, presentaciones de propuestas, sea slides, por ejemplo, no directamente PDF, no hace falta. Y eso. Ahora, ya tocamos el tema de AUS, agencia de resultados, tocamos la parte de software necesario y vamos a pasar a el roadmap, modelo de negocio. Ahora, roadmap y modelo de negocio. Pack básico para lo que es la inteligencia artificial. ¿Qué cosas necesito, qué cosas no necesito a la hora de emprender en este modelo de negocio? Acá, bueno, si podrás ver y me habrás visto con este buzo verde, soy yo, básicamente, o puede ser vos tranquilamente, chico, chica, lo que seas. Acá, bueno, una computadora, Wi-Fi, N8N, Chatbot Builder, o bueno, también ChatGPT, Retail AI, tiempo y ganas, nada más, no necesitas más nada, ¿ok? Simplemente eso, Chatbot Builder, N8N, Retail AI. Retail AI, ¿para qué AUS? Retail AI específicamente para la creación de asistentes de voz. Básicamente inteligencias artificiales que te llaman el teléfono y que atiendan por vos. Cuando hablamos de agentes de IA, nos referimos a, bueno, ChatGPT integrado con la información de todo un negocio que cumple una tarea específica, que esté integrado a los canales de venta del negocio, sea Instagram, WhatsApp, Messenger, bueno, Facebook es lo mismo, Telegram, sitio web, correos, lo que sea. Eso es un agente de IA que encima tiene la capacidad de enviar información a otras aplicaciones y demás, así está bastante bueno. Y después, bueno, Chatbot Builder digo, como dice el nombre, chatbot, o sea, construye chatbots, que son un poquito más tranquilos que lo que son los agentes de IA. Son más sencillos y más baratos, sí. Nada, simplemente eso, pero hagamos un poquito más de hincapié. Lo dividí en tres áreas: área técnica, área hardware y área software. Para el área técnica, vas a tener dentro de mi canal, probablemente si no me olvido te voy a dejar una playlist por acá arriba, creo que ahí, si no estoy mal, estoy haciendo como la cuenta, creo que ahí, por ahí arriba, arriba a la derecha si lo ves en YouTube. Para el área técnica necesitas dominar las herramientas que te decía antes. A ver, hay muchas más, obvio que sí, y dentro de cada una hay más. Por ejemplo, nada, dentro de N8N puedes crear, como te decía, los agentes de IA, que sea, bueno, para diferentes canales de venta. Y le puedes dar una memoria, le puedes agregar funciones que se conectan, no sé, con Google Calendar, que te agende citas, que te registre los leads en el CRM, que te envíe llamados telefónicos a través de un módulo HTTP, de un nodo HTTP, digo, que se conecte con, no sé, que se conecte un agente de IA con un chatbot, igual no tiene mucho sentido eso, que se conecte un agente de IA con un asistente de voz, que te llame, después que te escriba, que te haga seguimientos, que armes un CRM automatizado. Bueno, todas esas cosas se pueden hacer si estás recién empezando con N8N, Retail AI y Chatbot Builder. Chatbot Builder te ofrece una prueba gratuita de 14 días, así que puedes meterle con eso. Lo mismo N8N.
Y después RTLA te ofrece 60 minutos gratuitos, básicamente para que pruebes y te hagas uno con la plataforma. Teniendo eso en cuenta, de vuelta, RTLA, asistentes de voz, IAs que llaman. Después N8N, agentes de IA. ChatGPT, nada, pero empoderado. Y después Chatbot Builder, parecido a N8N, pero no tanto, porque Chatbot Builder es un poquito menos avanzado que N8N, pero está muy bueno a la hora de crear chatbots. Simplemente eso es el área técnica. Vas a tener playlists en el canal igual, o listas de reproducción. Área de hardware, esto no hace mucho hincapié porque no es sentido común. Si tenés una buena computadora, perfecto, se agradece meterle nomás. Si no tenés una muy buena computadora, vas a ir un poco más lento, te digo, porque a mí tenía otra computadora antes. Después nada, la pude cambiar, gracias a Dios, me regalaron esta acá que es una Mac. Y va súper bien, así que en caso de que te lo puedas más adelante comprar algo que no sabes qué, comprate una mejor computadora si la tuya va lenta. Tema de grabar contenido, en caso de que lo hagas, usa el teléfono celular, que te meto ahí un mini tip ahí escondido, que es también de vuelta, sentido común. Después, tema de área de software, más que eso no necesitas el área de hardware. Área de software o plataformas, las plataformas que decía antes, Todoist, Notion, Lucidchart, Gamma, Phantom AI, y bueno, OpenAI, ChatGPT. Después, bueno, RTLA y N8N y Chatbot Builder. Más que eso no necesitas. Vimos entonces agencia y resultados, software necesario, parte del modelo de negocio, igual ahora vamos a estar haciendo más hincapié en los próximos minutos. Y nada, soluciones de IA, a ver qué podemos ofrecer. Y ahora vamos a estar viendo, bueno, primero que nada, el cuarto ítem y también la parte de marketing y ventas. Porque bueno, primero que nada hay que entender qué vamos a ofrecer, qué soluciones de IA son posibles y de qué manera vamos a obtener esos clientes, o al menos el primero. Bien, vamos a ir directo a la parte o a la sección de soluciones de IA y la de marketing y ventas. Así que vayamos directamente a eso. Ahora pasamos a lo que sería la sección de niveles de la IA, para que entiendas un poco, bueno, a ver, de qué forma uno puede llegar a jerarquizar lo que es este modelo de negocio y entender, bueno, en qué nivel me encuentro para ver qué pasos tomar y demás. Te hago una mini aclaración y demás. Te voy a estar dejando un regalo en la descripción. Nada, es un enlace, llenas un formulario, pones un mail y nada más. Y te va a llegar un enlace a una página de Notion que tenés nada. Específicamente, bueno, qué estructura de prompts, o sea, de prompt engineering, que si no sabes lo que es, básicamente es justamente, bueno, cómo escribir a la inteligencia artificial de manera de que entienda nuestras instrucciones y que podamos sacar el mayor provecho, porque nada, nos permite ahorrar la parte de tokens, que si no sabes que son tokens, son como las moneditas o créditos que vos le pagás a plataformas como por ejemplo OpenAI, Anthropic y demás, para que te permitan usar sus modelos de lenguaje, que si no sabes lo que es, sería ChatGPT, Claude, Gemini, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, simplemente eso. Bueno, niveles en la IA, niveles de negocio. Primero que nada tenemos al freelancer, un pelado. Básicamente estamos pelados, al inicio estamos pelados, ¿ok? En todo sentido. A no ser que, bueno, que tengas un buen background, un buen, trasfondo. Bueno, cuando uno es freelancer puede llegar a los 300, 700, 1000, 1500, 2000, depende con qué agencia estés y qué tan exitoso seas y qué tan llamativo seas como freelancer. Puedes llegar a ganar entre esos montos, pero por lo general, y para no setearte las expectativas de que vas a hacer un dineral como freelancer, puedes, si te lo preguntas, superar un salario normal, al menos acá en Argentina, $600 te puedes llegar a hacer tranquilo como freelancer al mes, tranquilamente. Yo hacía como freelancer unos 600, a veces 700, básicamente. Y me acuerdo que en un momento con 3 o 2, 3, 4 proyectos así como freelancer llegué al $1.000.000. Que si no sos de Argentina serán unos 800, no menos, unos $750 más o menos. O sea, para mí era súper orgulloso porque fue hace nada, unos meses literal. De hecho, yo hace unos meses estaba como freelancer, en agosto del 2024 seguía como freelancer. Y me acuerdo tal cual porque había ido de vacaciones y ahí hice mi primer $1.000.000. Y estaba súper, súper orgulloso. O sea, dije, qué locura. No siendo mayor de edad, $1.000.000. O sea, es una locura. Pasa que cuando uno cobra en dólares, no te lo digo de sobrado, ni de canchero, ni galán, no. Cuando uno cobra en dólares es más fácil de llegar a esos números en pesos. Probablemente te pase si tenés una conversión similar o parecida. Bueno, como freelancer tenés plataformas para hacer para sí. O sea, para hacer así digo. Tenés para tirar para arriba plataformas como freelancer. Ojo igual, no significa que todas valgan la pena dedicarle tiempo a. De las que he escuchado de amigos, conocidos, mentores y demás, la que más recomiendan es Upwork y Fiverr.
TopTal, Staff.com, Freelancing, Simply Hired, Freelancer, People Per Hour. Nunca las he usado, sinceramente, son algunas que existen, pero están ahí. Así que te recomendaría, en caso de que quieras meterte en alguna de estas plataformas, básicamente publicás lo que era como un kit. Ay, ¿cómo se llama? Es una publicación donde te presentás un poco, decís a quiénes ayudás, de qué manera, cuáles son tus conocimientos, y quien lo busca justamente, bueno, en el buscador, por la redundancia, te encuentra. Si quieres sentir el precio, te habla y cerras por ahí, básicamente. O sea, no tiene mucha ciencia. Esas son las plataformas de freelance. Ahora, lo que yo más recomiendo es lo siguiente. Tenés comunidades, sean pagas o gratuitas. Dependiendo en cuál te metas, te va a ir mejor, te va a ir peor. Queramos o no. Lo que tienen, digamos, de ventaja las comunidades gratuitas es que entra mucha gente más. O sea, tenés más chances de poder llegar a obtener o sea, probablemente haya más oportunidades, pero igual es un poco como depende, porque puede estar lleno. Una comunidad gratuita, no sé, de Discord, School, Circle, no sé, 1100 personas en un grupo de WhatsApp, y que ninguna te pueda proporcionar, no sé, alguna oportunidad en cuanto a negocio o lo que sea. Ahora, esa es como la desventaja que tiene. La ventaja que tiene la parte de comunidades gratuitas para crecer en lo que es este modelo de negocio, agencias de IA, es que, bueno, si son mucha gente, te pueden dar bastante feedback y te pueden ayudar, puedes meterte a hacer llamadas de venta y demás. Eso está bueno. Ahora, lo que tienen las comunidades de pago es que, por ejemplo, si hay una oportunidad, hay, digamos, como que estás más cerca, no estás compitiendo contra 1000 personas, sino contra 10, 20, 30, a lo mucho 40, 50, a la hora de conseguir una oportunidad cuando alguien publica algo en la bolsa de trabajo. Por eso, de vuelta, mezclando un poco la parte de desarrollo personal con la parte empresarial o de negocio, te puedo decir que si vos te levantas temprano, tenés buenos hábitos, básicamente haces, no sé si todo bien, pero digamos, le metés, que es lo más importante. A ver, uno se da cuenta. Yo me doy cuenta con otra persona que es más dedicada que otra, y me veo que te llama un poco más la atención aquella persona que le mete, a pesar de que no tenga mucha idea y está dispuesta a aprender. Que eso también se va formando con la parte de hábitos. Ojo, no estamos pidiendo a alguien que sea yadista, ni mucho menos, ni que se levante a las 3 de la mañana, no. Que le meta, que alguien que cumpla su trabajo, hablando de freelancers, que sea buena persona, pues si no, no da gusto trabajar con alguien así, que sea buena onda y que cumplamos. Y nada, si vos tenés esas características, estás en un buen camino, porque van a dar más chances de que te contraten a vos. Por el inicio, nada, tenemos que ser medios como empleados, aunque estemos emprendiendo. Pues yo por freelancer era como un empleado, básicamente, tenía un jefe, o sea, el dueño de la agencia de ella. Y ahora tengo, entre comillas, empleados, pero yo no me gusta decirles gente de mi equipo. No los tengo ahí abajo, están igual que acá. Obviamente hay límites, pero se entiende. Comunidades de Discord, puedes meterte a habla inglesa, español, bueno, la mía es paga, el resto de las gratuitas no es que las corté, pero pasa que saqué todos los accesos, pues ya no puedes entrar, no sé, encuentres el link por ahí. Buscalo si ya vas a entrar, te felicito porque está medio complicado entrar, así que eso. Después tengo la paga, pero bueno, no importa. Deben de haber bolsas de trabajo u ofertas de trabajo para proyectos. Pues sí, puede haber una comunidad de 10.000 personas y nadie dice nada y no tiene sentido. Por esto hay que estar siempre preparados. Y de vuelta se vuelve a conectar con la parte de desarrollo personal y meterle, aunque no veas los resultados. ¿Por qué? Porque si vos te metes en una comunidad y no tenés idea de nada de lo técnico, a la hora de presentarse una propuesta o una nueva oportunidad, vos vas a estar dubitativo de decir, ¿qué hago? ¿Acepto o no acepto? Le digo que sí, le digo que no, lo ignoro, lo marco para leer después, me pongo una alarma para ver el mensaje, lo archivo o no lo archivo el mensaje, y todo ese tiempo de duda, ya otra persona que le metió más que vos, porque si hay gente que le mete más que vos, más que yo, y hay gente que le mete más incluso que esas personas y menos que nosotros, ya te ganó. O sea, te ganó en el sentido de que dice, sí, yo estoy, listo, ni dudó, o sea, lo vio y dijo, listo, esta es mía. Si se lo puedo agarrar a alguien antes, perfecto. Y lo hicieron, ¿ok? Probablemente te pase si no estás muy vivo o viva. Por eso es importante priorizar no solamente las habilidades de venta a la vez, sino que también la parte técnica también importa, ¿ok? Simplemente eso. Ahora, si vamos un poco por acá. Esto te lo digo, y acá es un mini tip, algo como plus o extra, que vos cuando delegues el día de mañana, en caso de que todo salga bien y que tengas una agencia que exitosa, vas a tener que saber delegar. Es como que yo quiera delegar un agente de IA, no sé ni conectarlo a WhatsApp, no sé cómo configurar en 8N, no sé levantar el servidor acá y allá. A ver, te vas a querer matar, porque te vas a agobiar y vas a tener todo tan bajo poco control
que te va a dar un poco como ansiedad y no va a estar tan bueno y se super nota. Más que nada eso, porque si no sabes cómo hacerlo vos no tiene sentido que la otra persona. De vuelta, ya que si no sabemos cómo funciona, no solamente no seremos capaces de tener lo bueno o lo malo, sino aportar soluciones. De hecho, yo tengo un chico que está trabajando conmigo, que es freelancer, y a su vez, bueno, tiene su agencia y demás, pero lo bueno es que a él, por ejemplo, no sabe cómo resolver cosas y yo básicamente lo voy ayudando. O sea, le digo, mira, no pasa nada, no, queda tranquilo. A mí también me pasó en su momento. Tenés que hacer esto y esto. Por ejemplo, hoy te pongo un ejemplo concreto para ver que no es que salir una piedra de la nada y te empiezo a hablar de guía, a venderte el curso. No, o sea, te hablo de algo que sé. Este freelancer, este chico de mi equipo, que en realidad éramos tres, ahora somos dos porque quiero acortar personal. No por tema de costos, sino por tema de que no hace falta. Obviamente los dos chicos súper bien trabajan. Que me disperso si no. Con esta persona con el que tengo, el chico que estoy trabajando ahora, básicamente me había pedido ayuda para un workflow de N8N, que ahora vamos a ver un poquito de la plataforma, por arriba. Y me pedía cómo gestionar un condicional que suponete así, ¿no? Te lo simplifico, no era el caso, pero suponete. Entra la variable perro, ¿no? Bueno, hay un if que sería sí, o sea, sí que. O sea, si esto es así, ocurre esto. Así, ese sí, que es sugerencia. Que es condicional. Bueno, era por ponerte un ejemplo inventado, viene el perro, ¿no? La variable perro. ¿Es animal, sí o no? True or false. Resultaba que, bueno, en el false, cuando decía falso que que no es un animal, que en realidad sí lo es, se trababa el flujo, o sea, se guardaba el flujo, iba para abajo y se terminaba ahí. Pero si decía true, o sea que era un perro, seguía todo el flujo. ¿Qué pasaba? Que en vez de entrar la variable perro, entraba, no sé, la variable roca o piedra, y obviamente te daba false, porque ya se había marcado como que no era un animal, la parte del if o del sí o no. Con eso básicamente le di como ciertos tips, porque lo entendía al toque, porque no es que me las haga de nada, pero ya es más sencillo, pues lo he hecho antes, por eso es lo que te da la experiencia y por eso te remarco que que aprendas la parte técnica también y no solamente la parte de ventas. O que bueno, te alíes con alguien, tengas una alianza, tengas un dúo de negocio en el cual vos seas muy bueno en la parte de marketing y el otro en la parte de desarrollo, viceversa. Eso lo veo un montón en amigos, colegas, mentores y demás, lo veo un montón. Y también gente que conozco. Así que eso te queda de terminarlo por tu parte. Acá algo clave, que lo habrás visto mientras yo te hablaba, algo clave es no echarle la culpa al freelancer directamente. Nosotros como dueño de negocio tenemos que comprender que uno asume la responsabilidad. Porque viene un cliente, quien cerró la venta, si tengas un closer o no, vos sos el que tiene que entregar el servicio. Así que confío en vos, confío en el negocio, la cara visible del negocio como un presidente del país sos vos, así que metele. O sea, por más que se equivoque el freelancer, en todo caso, si llega a ocurrir la peor de las situaciones que el freelancer te estafó, que no ocurre, pero bueno, a ver, hay gente de todo el mundo. Si llega a ocurrir eso, bueno, ahí ya te comunicas con el cliente y decís, perdóname, pasa que pasó esto, y ahí se puede llegar a hablar un poco. Pero por regla general, no tiene la culpa el freelancer, ¿ok? No la tiene. A no ser que sea un muy mal freelancer, o sea, ¿ok? Que eso se definiría como, bueno, que no tengan mucha idea, o sea, que no tengan literalmente cero de idea de prompt engineering, que no tengan ni idea de nada. Que bueno, si estás empezando, no pasa nada, lo puedes perdonar, pero si estás avanzado con proyectos, no vale la pena para hacerle perderle tiempo a él y a vos, porque no te vale la pena. Bueno, a la hora, volviendo al tema de freelancing, así no nos vamos de tema. Tenemos dos caminos de conseguir nuestro primer cliente. Porque te digo como freelancer y no tanto como consultor, agencia y demás. Si tenés contactos y podés empezar a vender directamente el servicio y demás, empezá a venderlo. O sea, más que nada uno va como freelancer para empezar a documentar el proceso, tener clientes por contenido y demás, ¿ok? Por eso te digo, no ser consultor, porque ¿qué vas a documentar de eso? Y aparte, si bien podés llegar a saber de ella, queda como medio raro a mi parecer. No sé si llegaría al punto de decir hipócrita, pero yo personalmente no me haría mucho sentido el hecho de enseñar algo que todavía no he aplicado en mi negocio, ¿me entendés? Más que nada eso, por eso te digo de ser freelancer. Ahora, a la hora de conseguir tu primer cliente, tenemos dos caminos. Acá, vamos a venir un poco más por acá. Bueno, el primer camino que tenemos es primero marketing y luego tecnicismos. Acá aparece este gran señor, Agustín Nievas, se llama como yo, pero nada, Nievas, y hace $430.000 más que yo al mes. Ha tenido habilidades en el closing, ha hecho hincapié en la oferta y la parte de setting o ser setter.
Cuando hablamos del closing, acá te voy a tirar ciertos tips, básicamente, bueno, para que justamente te sirvan de lo que te vaya contando. Uno de los tips que te puedo dar es que nada, te recomiendo, algo que a mí me sirvió, fue comprar una mentoría de closing. Acá de vuelta, pausa, paréntesis, stop, o como te quiera decir. A ver, esa mentoría de closing, si estás empezando, no la vas a poder pagar a no ser que tengas el dinero, que no es poco. O bueno, cualquier mentoría de closing es como que no vale la pena hasta que no empiezas a tener llamadas. O sea, y ahí entra otro tema y concepto, que si bien yo tengo todo esto ahí, digamos, armado de qué presentarte, van a ir surgiendo temas, que eso también te lo comento. Por ejemplo, no armen soluciones a problemas que no existen. O sea, fíjate y prioriza lo que a vos más te hace falta. Si no tenés clientes, enfócate en crear contenido, correr anuncios, prospectar. Que ahora vamos a estar viendo igual la parte de prospectar, así que tranquilo, tranquila, que si no tenés dinero para anuncios o tiempo para contenido, que siempre tenemos tiempo para contenido igual, pero bueno, eso uno lo va haciendo. Nada, es importante que vayas haciendo lo que vayas necesitando y no tanto lo que querés. ¿Ok? Bueno, ahora, un tip que te doy es hacer roleplays. Y algo que destaco es que para practicar uno, no lo debo hacer con clientes directos o reales, sino practicar en roleplays. ¿Qué sería roleplays? Bueno, si conoces GTA V o si el GTA Online o lo que sea, si vas como del palo de los juegos, que yo en su momento sí, ahora no juego a la Play un montón, pero en su momento sí, hace unos 2 años por ahí, algo que se llama GTA Roleplay. Roleplay tiene que ver con que vos jugás bajo un rol. Jugar bajo un rol es actuar como si. En ese sentido los roleplays son bueno, uno que imita el closer, quien va a cerrar la llamada, y el otro, o sea, que resuelve gestiones y demás, y el otro el lead, o el posible cliente, esa persona que está ahí a punto de cerrar y demás. Básicamente con eso vas imitando el cómo se siente y practicando la resolución de objeciones y demás. Bueno, ahora, además de la parte de closing, hincapié de oferta y demás, tenemos setter. Antes de pasar por cada uno de los otros puntos, cuando hablamos de setting o de ser setter, que ahora vas a ver que nada, nos está contando uno de los chicos de la comunidad que tenemos en el comando de campus, cómo es su experiencia con la parte de llamado en frío y demás, y setting y demás. Setting, si no sabes, es esto que lo ponía el chico acá, Agus Nievas, es mandar mensajes, o sea, con el celular o la computadora, a posibles clientes, a tus avatares ideales, o sea, tu avatar o cliente ideal. El cliente ideal sería, bueno, qué características tiene esa persona que a vos idealmente te quiere comprar. En mi caso es una clínica que tenga bastantes problemas con temas de tiempo, que tenga el dinero suficiente para invertir en mi solución, que tenga cierto nivel de conciencia sobre las soluciones e infraestructura de IA que ofrezco, bueno, negocios como el suyo, que me dedico a eso, justamente a clínicas a aplicar la inteligencia artificial, de atención al público, llamadas entrantes, llamadas salientes con inteligencia artificial. Y bueno, justamente me dedico a eso. Bueno, mi cliente ideal es una clínica que tenga problemas, que también tenga dinero, que tenga ganas de invertir en ese problema, que le pese lo suficiente como para ver el valor a mi servicio, y simplemente eso. Cuando hablamos a leads para setear, lo que buscamos es agendamiento de cita, y por eso buscamos escribirle a perfiles que son nuestro cliente ideal o que nos pueden llegar a comprar potencialmente. Ahí obviamente aparecen todas las todas las plataformas de comunicación como LinkedIn, Instagram, Gmail, cold calling, buscar números celulares de WhatsApp, etcétera, etcétera, etcétera. Yo personalmente, de las que te mostré, te recomendaría que lo ideal, algo que le recomiendo a uno de los chicos, es que entre a Google Maps, saque teléfonos celulares, empiece a mandar mensajes de WhatsApp o bueno, que empiece a llamar acá cold calling. Y por otra parte, sobre LinkedIn o Instagram, yo creo que si tenés poco, casi con la palabra aura, como que no sos mucho en lo que es Instagram en cuanto a seguidores y demás, que no tenés una presencia muy grande, le metés a LinkedIn, empezás a conectar con todo el mundo y empezás a escribirle a gente que está un poco más metida en los negocios. Y Instagram es cuando ya estás un poco más grande, ¿ok? Más que nada por eso. Pero bueno, todo sirve, todo depende igual cuánto volumen le quieras meter y qué foco le hagas. Ahora, cold calling, yo personalmente, y lo que hablé con este chico Wilber, que está en la comunidad, que ahora nos va a estar contando que tuvimos una llamada con él, que nada, para que nos cuente cómo es su experiencia con toda esta parte de prospección. Algo que decía que ahora va a estar viendo en los próximos 20 y pico de minutos, que sé que lo vas a ver igual porque sabes que te sirve, así que no hace falta que te presione ni nada como para que lo veas, como te decía antes. Es lo que comentabas, que tiene más eficiencia o es más efectivo el hecho de llamar que el hecho de mandar mensaje. Obviamente depende a qué nicho apuntes, cuál sea tu cliente ideal y demás. Porque a ver, si hablas, no sé, con un médico en mi caso, capaz que lo llamen tantas veces, capaz está ocupado o ocupada,
y directamente no me puede atender. Capaz está con un paciente y yo lo llamo o la llamo y le cago todo, o sea, no tiene sentido. Por eso un mensaje capaz que va mejor. Es muy depende, ¿ok? Pero por lo general el cold calling es lo ideal. Ahora, y como te decía acá, personalmente no lo he hecho lo suficiente como para hablar por mi parte, por eso te hablo del resto menos de eso, pero hablemos con alguien que sí lo ha hecho, con Wilber, que ahora, nada, vamos a pasar a esa parte del video. Estamos acá con Wilber Martínez, un chico que está, bueno, dentro de lo que sería la comunidad que tenemos privada, en lo que sería la agencia. Y Wilber, bueno, fue alguien que decidí invitar a lo que es todo este proyecto, este curso, para YouTube, para que nos hable sobre la parte de prospección en frío, que yo personalmente no he conseguido de esa manera a mi primer cliente, sino que lo he hecho con contenido orgánico y demás. Así que nada, para no hablar de algo que no sé, decidí invitar a esta persona para que nos cuenten. Introduciéndolo un poco, nada, Wilber Martínez es un chico de España que tiene 21 años, pero bueno, tampoco quiero decir todo por él, así que si quieres presentarte un poco, Wilber, puedes hacerlo. Eh, ok, buena gente, como ha comentado Agus, soy de España y tengo 21 años, me llamo Wilber y estoy empezando también con mi propia agencia de inteligencia artificial, pero en este momento actualmente me encuentro como freelancer, ya que todavía no puedo dar ese paso como agencia hasta que no tenga esos casos de éxito y tenga esa experiencia que necesito para realmente tener una agencia. Entonces, ahora de momento soy freelancer y como el tema de hoy vamos a hablar sobre el tema que es la prospección, que son las llamadas en frío, que es un tema que yo creo que es muy poca gente habla sobre cómo prospectar en frío, que son las llamadas en frío, cold outreach o lo que sea en inglés, ahí mucho marketero, que dentro de SSMA, que son las agencias de marketing, se puede ver muchas llamadas en frío, yo que sé qué cuánto, pero dentro de la inteligencia artificial, casi la mayoría de gente consigue clientes por YouTube, por LinkedIn, por Instagram, pero no suelen conseguir, por un ejemplo, por llamadas en frío o también que yo los llamo la gente más loca que visitas en frío también. Entonces, en este caso os quiero comentar tanto mi experiencia y los resultados que realmente he obtenido y de que, coño, realmente funciona, porque si no funcionase no estaríamos haciendo este puto vídeo. Entonces, ambos ya harán las preguntas, entonces estoy aquí para responder. Bien, Wilber, acá tengo, bueno, la parte de las preguntas. Te quería preguntar inicialmente para que la gente vaya entendiendo que vea este video, ¿cómo encontrás a las personas que después terminás contactando? Es decir, esos leads, ¿de dónde aparecen? ¿Aparecen de la nada? ¿Aparecen en un sitio web? ¿Los scrapeas que o cómo? Muy sencillo, gente, no hay que complicarse mucho la vida. Lo que yo hice al principio de todo fue Google Maps, buscar el nicho que yo quería, un ejemplo que son clínicas estéticas, lo buscaba por Google Maps y ya tenía toda una base de datos con los números de teléfono, página web, pero lo que yo hice mejor es, pues, fue scrapearlo utilizando Apify, scrapeaba todo y lo guardaba dentro del Airtable y ya tenía una base de datos para de prospectar. Ok. Bien, y a la hora de hacer esa prospección, Wilber, ¿enviabas mensajes un poco más como personalizados en el sitio web o directamente era un poco como más general al inicio? Eh, más general, porque dentro de las llamadas, dentro de mi experiencia, hay a veces que puedes hacerlos un poco más personalizadas, otras que no, pero tú dependiendo también del día, porque tú tienes que imaginar que tienes bastante gente que llamar, entonces tampoco puedes darte esa oportunidad de tener cada llamada sea personalizada porque al final el tema es que te va desgastando mentalmente. Entonces, yo lo que recomiendo al principio es que son un poco más genérico y ya sobre la marcha vas viendo, porque al final es dependiendo con quién estés hablando por el teléfono, si tú puedes darle ese trato más personalizado o no. Siempre. Bien, perfecto. Después, tema de nicho que también creo que tiene bastante que ver. ¿Vos recomendarías, teniendo en cuenta que uno se va nichando a medida que va avanzando con lo que es su agencia de IA y no tal vez tanto al inicio que tiene una agencia más generalista? Ahora, si hablamos respecto a lo que es llamadas en frío, ¿recomendarías apuntar un solo nicho o llamar a negocios bastante pequeños? Eh, yo lo que recomendaría siempre es enfocarse en un nicho. ¿Por qué? Porque Bien. si tú comienzas a llamar a distintos negocios, al final lo que vas a hacer es confundirte a ti mismo y no te vas a enfocar realmente al 100% en la solución o a la persona que realmente tú quieres ayudar. Porque, ¿qué pasa cuando eh, te estás enfocando en tantos negocios? Que al final tienes la cabeza a mil y a veces te puedes comenzar a confundir de distintas soluciones o distintas cosas. Entonces, puede ser que te choques con alguien y te diga,
no me interesa o yo qué sé qué cuánto y al final em, como que te derrumbes. Entonces es mejor enfocarse en un punto, mejórate y después ya puedes ir paso a paso escalando, porque el tema es no Total. puedes ir a lo loco. Sí, sí. Y ahora que lo decís, tiene todo el sentido del mundo porque, a ver, si vos apuntás, por ejemplo, no sé, clínicas, apuntás a constructoras, apuntás a infoproductores, apuntás a, bueno, muchos nichos más que se pueden apuntar, es como que nunca terminás yendo o sea, tan profundo para entender si ese nicho vale la pena o no seguir llamando, por ejemplo. Ahora, te pregunto también que lo tenga acá anotado, vos a la hora de discernir o identificar a una persona si vale la pena o no prospectarla, ¿tenés como cierto filtro o proceso mental o framework que seguís o llamás por llamar? No, se nota mucho por la voz, se nota por la actitud que tiene la persona que te atiende mucho el teléfono. Porque el tema es, yo siempre lo que hago dentro de mi base de datos, tengo una parte de lo que es el tema de la puntuación para ver si la clínica es de calidad. También miro a veces la página web, miro a ver si tienen también un chatbot o tienen inteligencia artificial, porque a veces me he encontrado de que yo llamé a un sitio y ya tenía una inteligencia artificial y también puede sucederos de que también por si acaso revisad, porque a veces me he encontrado de que tienen aplicaciones y tal, y digo, vale, aquí a veces no merece mucho la pena, pero Ya. realmente para uno saber, uno utiliza los filtros, también es, notas por la voz de la persona si está tan interesada, depende cómo te contesta y tú ves, digo, vale, con esta persona sí que puedo ir o con esta no, porque hay a veces que hay que saber cuándo ir y cuándo no. Y se nota Bien. cuando llama. Ahora, ahora que hablas de eso, me surge la duda. ¿Has sentido que es complicado, fácil o sencillo el hecho de llegar al tomador de decisiones? Teniendo en cuenta, por ejemplo, no sé, el caso de las clínicas, ¿no? Que es un nicho que, bueno, justamente creo que apuntamos ahora mismo, así que viene ahí. ¿Es fácil llegar a ese dueño de clínica o siempre te atiende como una recepcionista? ¿Cómo es? La mayoría siempre te van a atender las recepcionistas, pero hay un truco muy infalible que si la gente lo sabe utilizar, que yo lo aprendí de gente que yo sigo cuando hacen llamadas en frío, que es si tú tienes el nombre de del responsable, directamente tú llamas y coges el teléfono y dices, me gustaría hablar con Marta, un ejemplo, ¿no? Dice, ¿quién es? Y tú le dices, ya sabe quién soy yo, pásamela. Te digo que Claro. automáticamente te lo pasan, porque cuando tú pones esa voz de borde diciendo que ya sabe quién soy yo, automáticamente la recepcionista te va a pasar el teléfono. Y cuando te pasa el teléfono, ahí ya tú ya improvisas, te conviertes en Messi ahí jugando, toqueando, pam. Es que sí. Ujú. O Bueno, también, sí, sí, no dices. bien, bien, está bueno. Bien, ahora que lo pienso, venimos hablando de lo que son llamadas en frío. ¿Recomendás o sentís que tiene como más impacto el hecho de llamar antes que mandar mensajes? Bueno, Sí, ¿sabes? Sí, tiene más impacto porque una cosa es, os lo digo desde mi experiencia, porque cuando tú mandas mensajes tú estás más tranquilo, porque tú lo puedes hacer automático, pero tú no puedes automatizar llamadas en frío. A ver, podemos hacer agentes de voz, pero no va a ser lo mismo. Pero cuando tú te coges al teléfono y te pones en esa situación incómoda de hablar con una persona y explicarle lo que tú le quieres ofrecer y que sabes que de la mayoría te va a decir que no, porque esto es una palabra muy importante, el no, la mayoría de personas que tú vas a llamar te van a decir que no. Y ese no te la tiene que pelar, porque a mí cuando me dicen no, vuelvo y llamo al siguiente. Y lo primero que pienso de la persona que me ha dicho que no es, ya se va a arrepentir. bien, y por ejemplo, cuando empezaste con esta parte de prospección en frío, ¿cómo se sintió el hecho de dar ese salto para dar el primer llamado o el primer mensaje? ¿Te dio como miedo, cosa? ¿Cómo lo enfrentaste? Mira, yo lo digo, lo tengo todo documentado. No quiero promocionarme ni nada, pero yo lo subí en un video de YouTube tranquilamente para compartir con toda la gente que también le daba como ese miedo a llamar en frío. Me puse nervioso y el tema es que aquí donde yo vivo, que es en Lleida, aquí se habla un segundo idioma que se llama el catalán. ¿Qué pasa? Que yo llevo tiempo sin hablar con este idioma. Y el tema es cuando yo llamé, me comencé a hablar en catalán y yo me puse nervioso y no sabía cómo explicárselo bien. Y también porque el tema es algo muy importante, es que yo no sabía cómo explicarle lo que yo le ofrecía, porque como nosotros somos muy técnicos, y Mm, para nosotros es muy sencillo hablar sobre el tema de backend, que si conectar el flujo con tal. claro, Entonces, creo que para explicarse a una persona que no tiene ni idea, eso fue el tema donde yo me choqué un montón de veces y dije, hostia, ¿cómo se lo explico? Y ahí
Y lo bueno es que yo tenía medios guiones más o menos que yo estuve practicando. Si no llego a Claro. tener eso y me lanzo a la piscina sin haberme preparado mentalmente, lo hubiese pasado más mal que lo pasé la primera vez. Ok. Bien, y digamos, ¿se te ocurriría como darnos como un ejemplo de qué script seguías o de qué forma explicabas conceptos técnicos o el resultado de lo que uno ofrece de los servicios, sea un asistente de voz, un agente de WhatsApp? ¿Cómo era que lo decías antes o se lo planteabas al lead para que lo entienda? ¿Y cómo es que se lo decís ahora como para que lo termine como de digerir? Sí, yo antes me acuerdo que más o menos se puede decir lo que decía, que yo decía, hola, muy buenas, mira, no te quiero hacerte perder el tiempo ni nada, me presento, me llamo Wilber y el tema era para ofrecerte algo relacionado con inteligencia artificial. No sé si eres la persona responsable o con quién tendría que hablar sobre este tema. Para que veáis lo que decía, muy largo, era muy Sí, sí. largo y a veces, ¿qué pasa? Me colgaban a mitad o me decían no están interesados o cuando me dejaban pasar la puerta, que es la barrera más, que en sí, esa parte, la primera frase, no es lo complicado es el nudo que viene, que es explicarle la solución. Eso era donde yo me complicaba la vida y yo a veces le decía, no, lo que nosotros estamos ofreciendo son agentes de voz para el tema de realizar campañas de marketing, si tenéis un gran volumen de llamadas que no podéis atender, también agentes de WhatsApp y tal para atender al público en caso de que no podáis atender un gran volumen. Entonces yo ahí me comenzaba a confundir y mezclar y imagínate la persona, ni yo mismo a veces ni lo entendía bien, imagínate la otra persona. Hay a Claro, veces que estaban interesados, otros que no, y decían, no se interesa, tal. Tenemos un programa. Que ahí ya les decía, vale, pues muchas gracias por tu tiempo y colgaba. Ahora, ¿qué suelo decir? Algo que he aprendido, ve directo al grano, porque estas personas están muy acostumbradas a que les intente vender y están atendiendo. Yo les digo, mira, es para hacer una consulta rápida. El tema era para saber si estáis interesados en servicios de inteligencia artificial. Eh, sí. Les digo así, les voy directo al grano, porque tampoco les voy a quitar mucho tiempo ni nada. A veces me dicen que sí, a veces que no, o también voy probando sobre la marcha cuando me dicen, estás hablando con Natalia. Digo, mira, buenas Natalia, mira, no te voy a quitar mucho tiempo, mi corazón, le doy un poquito de Sí, claro. amorcito ahí. Yo, Bueno, corazón, mira, el tema es que no sé si eres tú con quien tengo que hablar o con otra persona, pero es el ujú, tema de un servicio de inteligencia artificial y tal. No sé si estás interesado o no. Si quieres, me cuelgas tranquilamente y me voy. Y ya. Y a veces me dice que sí o que me dejan hablar porque, tipo, se nota mucho cuando uno está nervioso y otro que no. Y os lo digo, se nota un montón, la otra persona nota cuando tienes esa seguridad de decir, este tipo sabe lo que me sale, o de que este no tiene ni idea. Y a veces me dicen que no, porque sabían que no me salía. claro. No, sí, pero está bastante bueno el hecho de ir al grano, porque eso también se nota bastante en lo que son los asistentes de voz, porque cuando haces muy largo el mensaje te cuelgan. Así que buen tip, buen tip. Bien, ok, bien. Y ahora, sobre la parte de objeciones que te pueden llegar a tirar una vez que se pasó como esa primera barrera, ¿qué te pueden llegar a decir? O sea, o, por ejemplo, que una persona que empieza a llamar y suponete que le empieza a ir bien, ¿no? Que le empiezan a tener el teléfono, pasa esos primeros 15, 20 segundos y empieza a hablar con la persona. Ahora, llevado a la parte del precio y ver cómo seguir, ¿se busca, digamos, un agendamiento de cita o cómo se maneja eso? Sí, siempre cuando un consejo, siempre por el teléfono nunca se vende. La gente que os diga que hay que vender por teléfono, no. Porque realmente el objetivo realmente es tener una reunión con la persona porque el tema es tú conocer a esa persona y ver si Ujú. realmente tú la puedes ayudar o si la persona tiene algún contacto que realmente le puede interesar eso. Ese es el objetivo. Realmente es agendar una reunión y siempre decírselo claro a ellos. Yo no te quiero vender. Si sé vender se notaría un montón. Yo te quiero conocer porque se nota cuando alguien te quiere conocer de verdad y está interesado. Entonces, Claro. la mayoría de objeciones que te vas a encontrar dentro de las conversaciones es que no están interesados de momento. Cuando os digan no estamos interesados de momento, apuntadlos para volver a llamarlo más tarde. Esos son posibles clientes a futuro. Cuando te dicen no quiero, tal, cuando son muy cabezudos, colgales, no vale la pena, porque al final tenéis que realizar más llamadas y os vais a cansar mentalmente. Y suele pasar que te canséis mentalmente. O a veces no son muy convencidos y tal, y tú tienes que hacer esa pregunta.
¿qué es lo que no te convence? ¿Cuál es tu duda? Tal, buscar qué realmente es lo que no le está convenciendo, o qué es lo que no entiendes, o tal, o dice no, porque la persona puede ser que no, tal, y tú ir aclarándole esas dudas, así resolviéndolas poco a poco, que vea que tú realmente entiendes el tema y que realmente eres una persona, no eres un tío que solo busca dinero, sino que eres una persona que realmente entiende el dolor de la persona. Porque el tema Bien, es bien. cuando vais a realizar llamadas en frío, tienes que tener el objetivo de que yo voy a ayudar, yo no voy a vender, yo voy a ayudar y a conocer a gente. Ya Ese buscamos es la el venta, primero, pero no la necesitamos. es que, por eso, es que nunca la necesitáis. Porque cuando tú vas detrás de algo, se nota, pero cuando no lo buscas, es que te llega solo, siempre. Claro. Bien, bien. Ok, bien, y para tampoco quitarte mucho tiempo, Willy, y que bueno, las personas que estén viendo esto se lleven bastante valor, eh, tengo dos preguntas más, así lo vamos finalizando. Eh, Ujú. tema de manejar ese rechazo o esas personas que te dicen que no directamente. Mentalmente, ¿cómo lo has llegado como a gestionar? Sencillo, me río, Ok. porque yo soy sincero, de todo lo malo se aprende y yo me río. Porque ese tipo de personas que te suelen decir que no, tienes que tener el claro ejemplo de que son las primeras de que se quejan, de que no les llegan oportunidades y que no saben aprovechar las oportunidades que le da la vida. Y yo me río. Como un ejemplo, toda empresa necesita marketing. Hay gente que dice que no al marketing. Y son las Ujú. primeras empresas que después, cuando ven que su competencia está muy dura y consiguen más clientes que ellos, dicen, hostia, necesitamos marketing. Ahí está el problema. Y ahora que la IA es algo nuevo, que se está desarrollando, que realmente tiene potencial para ayudar a mejorar dentro de tu empresa y también a mejorar calidad de vida de la gente, hay gente que sabe verlo y hay gente que no. Y cuando te suelen decir que no, te lo tienes que pelar, es Ahí que está, decir, se lo pierde, me la pela. ahí después. Tengo que llamar a un ejemplo a 49 más. La mayoría me va a decir que no, pero habrá uno que dirá que sí. Y siempre Claro. sucede. Va a haber uno que te va a decir que sí. Mm. Sí, eso es verdad. Hay personas para todo. Y también lo mismo pasa con clientes, que te llegan clientes buenos, clientes malos, clientes pesados, clientes ideales. Pero yo creo que también con el volumen, decime vos que capaz que en la parte de llamadas tenés más experiencia que yo personalmente. Ujú. Yo creo que el volumen un poco como que también le gana a la suerte o a las probabilidades, ¿no? Sí, tipo, cuando sea mayor volumen tienes más posibilidades. Por un ejemplo, yo siempre lo recomiendo, hay gente que recomienda 20, 10, disculpad, Ujú, 20 o 30. Yo le digo mínimo 50, mínimo 50 llamadas al día. ujú. Máximo que he realizado, llamando loco, creo que fueron superando por las 100. Ese Así es. día, porque en tipo, a mi nivel, tipo, en 2 horas yo hacía 50 llamadas. Claro. Cuando ese día hice 100 tardé 4 porque también a veces que puedes durar mucho hablando con una persona. Pero yo conozco a uno que es un chico de Argentina que tiene un socio que ese ya, yo le tengo una admiración a ese boy porque Ujú. sin exagerar, y creo que todavía no me lo creo, pero que es verdad, porque también vive en Estados Unidos, es gente de este otro nivel que hacía 300 llamadas al día. 700. Y el tío agendaba reuniones a la semana, tenía reuniones a la semana, siempre, por ese volumen. Sí, y Porque ahora, decime, sí, sí. no, porque el tema es también algo importante de que habrá días que no agendéis ninguna reunión, lo digo así, que os lo digan de que no, cuando más volumen hagáis, vais a agendar. Yo lo digo, yo a veces he llamado a un montón de gente y no he agendado nada. Y al día siguiente tengo a Bueno, 4 interesados, que están sí, interesados. Y los de tengo los ahí. días. Ujú. Sí, yo creo que en un momento ya la pegas y demás. Eh, me acaba de surgir también la idea que si uno empieza a emprender con lo que es este modelo de negocio de agencias de vida, a la hora de crear asistentes de voz, creo que en tu caso, como ya sabes cómo funcionan las llamadas en frío, puedes trasladar esa experiencia a tus clientes o a vos mismo a la hora de crear asistentes de voz. ¿Qué te parece eso? Yo lo he pensado al principio, pero hay algo que todavía la inteligencia artificial y agentes de voz no va a tener, algo que va a ser el espabilarse. Porque los agentes de voz van a seguir un flujo. Y dentro, cuando tú prospectas en frío,
las conversaciones te pueden ir muy distinto, porque a veces imagínate que la persona te comienza a hablar de su vida. Ahí la gente de voz no va a saber qué decirle. Y a veces me ha sucedido un caso de que yo llamo a una persona y me dijo, no, que mi marido se ha muerto, que no, yo que sé qué cuánto y tal. Un agente de voz que le va a decir eso. Claro. Sí, sí. Hay momentos que está el factor humano que tú dices, aquí no. Por el No, momento se puede hacer, se puede, pero no vas a tener ese resultado y va a ser un costo que te va a asumir mucho. Entonces, yo lo que recomiendo es, de momento hazlas tú y tienes esa experiencia, porque si tú ofreces agentes de voz y no llamas, no tiene sentido. claro, claro. Claro, o no llamás con asistente de voz ninguna ni otra, claro. Sí, sí, tiene todo el sentido del mundo. Bien. Bien, y para finalizar entonces, ¿cuál sería como el primer paso práctico que alguien cuando termine de escuchar esto tendría como que hacer? ¿Tendría que empezar a buscar listas? ¿Tendría que empezar a llamar? ¿Probar con amigos? ¿Roleplay? ¿O qué dirías? Muy sencillo. Mi consejo más sencillo es que primero, yo lo que hice fue hablar conmigo mismo y decir, realmente, ¿qué es lo que quiero? ¿Quiero estar a cierto nivel y tal? Vale, si quiero estar a cierto nivel, tengo que hacer esto. Pam, pam, pam. Cogí una libreta, puse los pasos que tenía que seguir y Ujú, pam, me apunté el objetivo y dónde tengo que llegar. Y después fue buscar vídeos en YouTube de gente llamando en frío, ujú, apuntando notas y mirando cómo ellos convertían las objeciones en cosas buenas o las objeciones que ellos recibían, disculpad, las convertían en cosas buenas o que pasaban de ellas. Mirar también sus primeras veces, porque yo prefiero que la gente vea vídeos de gente que son sus primeras llamadas, porque uno aprende más mirando a gente que son sus primeras llamadas que alguien que ya lleva tiempo. Porque alguien que lleva tiempo ya como que tú dices, joder, no puedo estar a su nivel, pero cuando tú ves a alguien que está recientemente empezando sus primeros vídeos, ahí te das la seguridad de decir, este tío lo ha pasado mal también, claro, está aquí. claro. Entonces, yo lo recomiendo es eso, de ir, apuntaros en una libreta vuestro objetivo, los pasos que tenéis que seguir, ir buscar vídeos de YouTube de gente que esté empezando las llamadas en frío, que también ya haya realizado llamadas en frío. Después, crearos un pequeño guión o Ujú. una mini estructura Claro, de los pasos que más o menos, sí, de lo que más o menos puede surgir en las conversaciones y las objeciones, que también lo hice, también subí un maldito video en YouTube porque yo también quería que alguien, si quisiese tomar un paso, lo mirase y hubo una persona que me comentó que le ayudó el vídeo y eso es bueno, que alguna persona le haya ayudado y que haya tomado acción también. perfecto. Y ese es el tema, que toméis acción, no lo penséis, tipo, apunto el objetivo donde quiero realizar. Un ejemplo, tener 3 reuniones a la semana, pues Ujú. tengo que llamar. Pues me miro a las personas que son buenísimas llamando, miro cómo lo hacen, miro cómo empezaban, pam. Tengo Y un copiar pequeño guión, y tengo más o acción. menos. Y, Claro. uh-huh, Sí, y pues a ver, scrapear o... Uh-huh, claro. Es que al fin porque del día, a scrapear ver, es fácil. no, es que al final del día, si alguien se consume todo este contenido y demás, todo este video, lo que sea, y no aplica, es lo mismo exactamente que nada. O sea, no cambia nada. Claro, No por perfecto. eso. Buenísimo. Porque el tema es ese, el tema es tomar acción, no os lo penséis. Yo, vale, que ahora mismo, yo lo digo, esa conversación está medio improvisada, pero Claro. el tema es, chicos, no os lo penséis, somos locos, los emprendedores somos gente loca. Nosotros nos tiramos ahí, pam, vamos a lo Claro, nuevo. Entonces, claro. vas y ya está, y te chocas con la pared. Un montón de veces lo he hecho, me he chocado. Y yo lo digo, os lo digo así, la primera vez que yo llamé, tuve mi primera reunión y al final no pude vender a esa persona, pero el tema es que lo que conseguí fue que realmente se puede las llamadas en frío. Y al día de hoy me ha dado resultados muy buenos. ¿Por qué? Porque en sí he conseguido clientes que todavía al día de hoy estoy esperando a que me paguen, pero el tema del trabajo está ahí. El tema es que me paguen. Esa es mi maldición, esperar a que me paguen Claro. y ya empezar. Ajá. Pero el tema es que funciona. Mm, Entonces, no hay excusa. claro. Claro, se pueden quedar tranquilos con que
Con que en algún momento va a caer el cliente. Perfecto. No, no, Buenísimo. va a caer, va a caer. El tema es, hay que tener labia, soltar cotorra, saber hablar con las personas y ya está. Listo. El tema es, yo soy muy técnico, yo no sé, ni sabía ni qué coño decirles. Y por eso he tardado. Ahora no, ahora voy, cojo el teléfono, se lo digo tan directamente y cuando me dicen no, les cuelgo y llamo al siguiente y me la pela. O a veces me pongo a ver un ejemplo de un videojuego del Mario Bros. Mientras estoy llamando. Espero que te hayas podido ver la parte con Wilber y que le hayas sacado bastante provecho. Digo, camino 2 de conseguir tu primer cliente siendo freelancer es priorizar lo técnico y entregar el servicio y luego marketing. En ese sentido puedes crear contenido sobre lo técnico para conseguir clientes, por ejemplo. Y esto, ya que un dueño de negocio puede buscar cómo hacerlo él. Por ejemplo, cómo automatizar, no sé, mis procesos en mi, no sé, en mi negocio de techado, por ejemplo, de chapas y lo que sea. Bueno, ahí si aparece tu video, cómo crear un agente de IA para el sector de chapas, ahí apareces vos. La persona como dueño de negocio no va a querer probablemente dedicarle el tiempo necesario y suficiente como para hacerlo por su cuenta, a no ser que tenga gente que lo quiera hacer. Y ahí le puedes vender una consultoría, que es otro servicio más que tiene agencias de IA. Pero en caso de que sea como agencia, va a ser lo ideal. Puedes decir, bueno, yo sé que esta persona tiene know-how, sabe cómo hacerlo y prefiero delegárselo, pagar, no sé, 2000 y pico de dólares con X de mantenimiento, o directamente pagar un poco más y sin mantenimiento, que ese tema ahora lo vemos un ratito, y que me lo haga por mí. O sea, directamente me saque ese cuello de botella que sería atención al público. Nada, eso más que nada te sirve. Acá nada, tenés un par de ejemplos. Se ha hablado de Zapier Central, Zapier Central de vuelta, agencias de IA, bueno, GPTs, cómo automatizar embudos con IA, cómo estudiar con ChatGPT, bueno, cómo agregar GPTs a cualquier sitio web. Después, bueno, Chatbot Builder, cómo replicar a una persona con IA, Chatbot Builder, cómo agregar GPTs a Facebook, bueno, Cloud, Discord, modelos de lenguaje, IA en el agro, bueno, básicamente varios videos en los cuales uno se va haciendo más conocido, gana cierta autoridad y ya la persona te ve con un poco más de decir, bueno, esta persona tiene cierta autoridad y tiene cierto conocimiento que yo no, por lo tanto, en caso de que lo necesite y me haga falta y pueda pagarlo, voy a comprar el servicio. Pero y si volvemos un poco más para atrás sobre lo que es freelancer, ahora vamos a tener lo que es agencia de IA. Yo acá nada, tengo el logo de mi negocio, o sea, de mi agencia de IA que es Ecomind AI, básicamente. Que acá puedes hacer de los 1000 a los 10.000 o hasta incluso más de $20.000 por mes, dependiendo cuánto cobres, en qué mercado estés y demás. Obviamente, cuando hablamos de mercados ingleses, británicos y demás, es más caro, o ruso, por ejemplo, en el sentido de que, bueno, puedes cobrar más, tenés más competencia, es un poco más complicado, calculo. Pero bueno, acá en Latinoamérica también se puede hacer grandes cosas. Depende a quién le vendas, de vuelta. No es lo mismo vender a una persona normal que vender a una empresa que puedes cobrar $8.000, cuando en otro puedes cobrar, no sé, $1.000 nomás, ¿me entendés? Yo actualmente con la agencia estoy haciendo entre los 2.500 y 3.000. En mi mes más alto llegué a los 3.800 y pico, casi $4.000 de facturación. Obviamente uno va gastando, pero bueno, pues nada, he invertido en mí y demás. De hecho, el celular que tengo ahora lo compré totalmente con mi dinero generado en este modelo de negocio. No me acuerdo, creo que no sé si me lo compré con la plata que gana acá, no me acuerdo. Pero la silla que es acá también, o sea, de a poco vas sumando cosas, está bueno. Bueno, mira, la agencia de IA, básicamente he explicado como decíamos antes, actuamos como un puente entre los desarrolladores o sí, creadores de soluciones de IA y el dueño de negocio con el que trabajamos a nuestro cliente. Y básicamente nada, los comunicamos, creamos un grupo de WhatsApp, por ejemplo, hablando de entregables y el proceso de onboarding o cuando hay un nuevo cliente y entregamos la solución de IA hecha para el cliente. Acá es un poco más escalable porque ya no depende tanto de nuestro tiempo, sino más que nada de nuestra visión y la forma en la que encaramos nuestro negocio. Luego, coach de agencias de IA. Acá aparezco yo. Nada, creo tu agencia de IA con mi acompañamiento. Re marquetero. Bueno, ahí tenés igual de vuelta. Tenés el enlace en la descripción si querés ver más. O bueno, cuando llenes ahí y agarres lo que sería un regalito ahí que te dejé de Prompt Engineering, vas ahí, te va probablemente a redirigir lo que es la página. Así que puedes revisarlo tranquilo. Y acá puedes hacer como en la parte de coaching de bueno de 3.000 a más de $30.000 por mes. Tengo amigos, mentores y demás que hacen más con lo que es la parte de coaching que con la agencia. Dependiendo cuánto cobres, igual yo a día de hoy estoy cobrando tickets el más bajo está $47 al mes y el más caro, entre comillas, está $250, que en realidad es un regalo. ¿Por qué lo cobro tan barato? Porque no le estoy haciendo tanto foco a la parte de coaching y acompañamiento,
sino más que nada la parte de la agencia. Uno lo va viendo igual, pero tengo presente y lo sé, que esto lo he visto un montón, que lo más escalable al final del día, sacando la parte del SaaS que lo es lo que es el coaching, porque fíjate que la mayoría que hace la mayor cantidad de dinero tiene un coaching. A no ser que tengas una empresa excepcionalmente grande, con muchos empleados y que hagas un montón. O por ejemplo, si hablas de e-commerce, que ya está más productizado. Y ahí, que te hago un hincapié en eso, está el tema de el escalamiento, bueno, la escalabilidad de un negocio, que tiene que ver, está totalmente y estrechamente relacionado con la capacidad y potencialidad que tiene de productización ese servicio. Por ejemplo, suponete que yo, ¿no? Que tengo mi agencia de guía, que hago 3.000 y pico de dólares con eso nada más, y después tengo mi coaching, ahí llego como a 4K, más o menos. Bueno, ¿qué pasaría si yo empezase a vender, por ejemplo, ¿no? Un coaching a, no sé, 500 dólares el mes, por ejemplo, ¿no? Uno a uno y todo lo que quieras. Bueno, si yo te cierro 4 clientes, o sea, 4 alumnos nuevos, ya ahí directamente hago 2.000 dólares. O sea, ya casi alcanzo lo de la agencia. A ver, ¿qué pasa? Yo a día de hoy no estoy cobrando lo que debería de cobrar con la agencia. Que eso también te lo confieso, te lo comento, no tengo problema. Te soy 100% real porque a la vez, además de estarte ayudando con este video, me estoy ayudando a mí y estoy documentando un poco el proceso de donde estoy. A día de hoy está esos 3.500, 3.800, 3.000 dólares de facturación con la agencia, los 3.000 y después el resto de coaching. Pero bueno, básicamente eso. O sea, lo más escalable, coaching. Y más escalable que el coaching, proveedor de SaaS para agencias y para freelancers. O sea, fíjate que de hecho el emoji de dinero aparece cada vez más en cada uno. Pero esos son los niveles. O sea, empezar como freelancer, trabajando para agencias. Tenés una agencia extremadamente exitosa y no sos un hipócrita en el sentido de que no vendas algo que todavía no hiciste. Largas tu coaching, listo, tenés más escalabilidad. ¿A qué le querés hacer más foco? Fíjate vos, yo a día de hoy le estoy haciendo más foco a la agencia. El día de mañana que quiera hacerle más foco a mi coaching y que ayude a personas que básicamente me paguen, no sé, por 3 meses, 750 dólares y que después, o no sé, o 1.000 dólares, lo que sea, por 3 meses de acompañamiento uno a uno. Y que a su vez yo les permita generar 3.000 en esos 3 meses o 2.000 u 800 y encima tienen 200 nada más que le quedó todo mi acompañamiento. Eso a mí ya me vale, o sea, y ya es súper válido. Siempre está bueno invertir porque realmente te pone más comprometido. Pues no es lo mismo ver información en YouTube, como este video de acá, que a ver, que si bien es gratuito, o sea, tiene bastante información de valor. Probablemente, no sé si tu valor percibido de lo que estás escuchando sea mucho, poco, bajo, demasiado poco, o lo que sea, o sea, demasiado, o sea, un montón, o sea, muy poquito. Pero el tema de que sea gratis juega un rol importante. Pero ojo, que sea gratis no significa que le quite valor, ¿ok? O sea, de hecho hay cursos muy valiosos, los videos de Alex Hormozzi son gratis y tienen un valor inmenso, o sea, realmente inmenso. Pero nada, simplemente eso. Hablemos ahora de lo que serían las soluciones y automatizaciones de inteligencia artificial que se pueden llegar a desarrollar para un nuevo negocio. Primero que nada tenemos el RAG, que significa Retrieval Augmented Generation. Básicamente nos entra un mensaje del usuario y tenemos un retriever. Un retriever significa o hace referencia a algo que envía información, o sea, empuja información y jala o agarra información, o sea, recoge información. Básicamente, supone que el usuario pregunta, bueno, ¿qué zapatillas tienen? O me interesan zapatillas de color azul Nike. Por ejemplo, sería la flechita de acá, de hecho si venimos por acá, sería esto de acá, ahí. De acá buscamos las zapatillas donde están, hacemos como cierta búsqueda dentro de lo que serían coordenadas, suponete que cada punto es una coordenada, y vemos que, no sé, en esta sección de acá, digamos que me hago un círculo más, son zapatillas, ¿no? Bueno, zapatillas. Las zapatillas azules están acá en este cuadradito chiquitito, bueno, y específicamente las que buscamos están acá arriba donde estoy pintando. Bueno, esa información, no sé, el precio son de 27 dólares con 99, bueno, esa información me la trae de vuelta acá, y acá, bueno, me trae la información de vuelta ordenada, y me la pasa al generator, que el generator sería básicamente la IA, o la inteligencia artificial, o ChatGPT, o un modelo de lenguaje, digamos, en un LLM, que sería el Large Language Model o una IA. Y eso lo que nos genera es, bueno, que la inteligencia artificial, según lo que preguntó el usuario, más lo que trajo la base de datos vectorizada, que ahora vamos a ver el tema ese, qué significa, más, bueno, que la propia inteligencia artificial, vamos a terminar viendo que directamente nada, se genera una respuesta y nos devuelve una contestación por parte de la IA con el RAG output. Ahora, antes de hacer un poco más de hincapié sobre lo que es el RAG, hay que entender que un LLM tiene un prompt, o sea que son instrucciones, por ejemplo, actúa de tal manera, es para X negocio y debes cumplir XY tarea. Debes responder así, así, así.
¿ok? Que es la parte de prompt. Que de vuelta, si querés ver cómo escribir prompts, tenés el enlace abajo. Tenemos en cuenta, el LLM genera una respuesta y simplemente eso, una instrucción, el LLM ya piensa y genera una respuesta. Es como si vos te dijeran, hola, vos decís, hola, buenas, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Básicamente eso. Hablando un poco más del RAG, no solamente tenemos el prompt del LLM y la respuesta, sino que también se suma el contexto, ¿ok? Acá te va a dar una explicación paso a paso del sistema RAG explicándolo. Primero que nada tenemos lo que es la vectorización de documentos, que básicamente el documento, pensalo como si tuviera el mapa ahí atrás, vos pensás que cada una de esas partes y cada uno de los píxeles del mapa, ahí en gris, en lo que es blanco, sea digamos una coordenada, ¿no? Bueno, eso en realidad sería un texto enorme, por ejemplo es un libro, bueno, se rompen partecitas así como ahí atrás, que son coordenadas. Ese documento que se parte, sea por ejemplo PDF, contiene texto relevante para responder las preguntas que el usuario vaya a consultar. Por ejemplo, tema de producto, fichas y demás. Ese texto se transforma en vectores, que son números que representan el significado de las palabras. Por ejemplo, hola, se puede representar números inventados, ¿no? Obviamente no es 2, 3, 4, 1, por ejemplo. Y se usan embeddings, que esos embeddings se utilizan para hacer transformación, digamos, de palabra a esos vectores, o bueno, que en realidad son flechitas, porque todo vector, si has estudiado algo de física, al menos básica, que yo lo he hecho muy poquito en el colegio, vectores básicamente son flechas que indican dirección o sentido. Y acá tenés un ejemplo de un embedding que te hace ese trabajo de convertir palabras en ese formato que son vectores o coordenadas. Esta info vectorizada se guarda en una base de datos especial en Supabase, que la base de datos es vectorizada, que son hechos en partecitas o coordenadas. Acá se ve específicamente cómo se podría llegar a visualizar, o cómo se visualiza de hecho, una base de datos vectorizada dentro de lo que es N8N. Tenemos arriba una tool, que esa tool básicamente lo que nos hace es llamar a una base de datos vectorizada, con vectores. Vale la redundancia, dice Vector Store Model. Tenemos, la Vector Store, que es donde se encuentra realmente toda la información, digamos, que tenemos que consultar. Después tenemos algo que lo interpreta, que sería el Vector Store Model, que en serio sería OpenAI Chat Model y demás. Y después tenemos la parte de embedding, que nos devuelve la información en formato correcto, que es ese de acá, OpenAI de vuelta. De hecho, OpenAI y diferentes plataformas nos dan tanto la parte de la IA general entre comillas, que sería ChatGPT y demás, como la parte sea de interpretación de imágenes, audio, texto, video, lo que sea, además de lo de embeddings para el RAG. Acá tenemos un ejemplo de que esto ignorarlo, no hace falta leerlo tanto, pero es lo siguiente: este flujo es una automatización que cuando nosotros cargamos un documento, o sea, cuando queremos cargar un documento manual, básicamente se sube al RAG. ¿De qué manera esto? Que esto es hecho manual y ahora vamos a ver cómo se hace automáticamente. Suponete que básicamente subimos un documento al Google Drive de manera manual y le damos clic acá. Nos va a descargar un documento. Ese documento Google Drive que hemos subido antes lo va a usar como una biblioteca, una librería, para sacarle el texto. Una vez que le saca el texto de ese documento, por ejemplo PDF, se sube a la base de datos o Vector Database. Eso se hace a través del embedding, o sea, usando el embedding model o el embedding OpenAI, que es un modelo de lenguaje que nos permite el hecho de texto a vectores y demás. Y después tenemos Default Data Loader y Character Text Splitter, que son dos cosas diferentes. Primero el Default Data Loader, es una metodología a la hora de subir documentos, y después el Character Text Splitter es cada cuántos caracteres se va cortando el documento. Si tenés una página de 100.000 caracteres, quiero que cada 1.000 caracteres se vaya cortando el documento y se vaya subiendo por partes o formas separadas. Y después acá tenemos lo mismo a lo anterior, pero automáticamente, o sea, con una automatización de N8N. Se actualiza un documento o se agrega un documento nuevo, se guarda el ID del documento, que el ID sería un número identificador, como si fuera una etiqueta de una vaca, ¿viste? En el campo, exactamente lo mismo. Yo tengo menos campo que otra cosa, igual te digo, pero como para que se entienda. Que si sos de campo me entenderás si lo dije bien, y si no, me estarás riendo de la cara. Guardamos el ID del docs, deleteamos, borramos, no voy a inventar una palabra, borramos la row, fila, si no sabes mucho inglés, y column sería columna. Borramos una fila, o sea, lo horizontal, no lo vertical, que contendría la información de nuestra base de datos vectorizada anterior, y se subiría a lo nuevo. Tenemos cierto límite, ahí ponemos el límite, el verde así vamos con la flecha hacia abajo, y después descargamos el nuevo documento, le sacamos el texto y lo volvemos a subir con la misma metodología que lo hubiéramos hecho manual, pero
con automatización. Acá un ejemplo de uso sería, el usuario pregunta, ¿qué propiedades hay en Palermo? El sistema RAG buscaría en la base vectorizada fragmentos que mencionen Palermo. Pasa esa info al modelo para que responda de forma específica y nos da una respuesta. Tema de cómo funciona relacionado a la memoria y el agente. Cuando hablamos de agentes, nuevo mensaje, un agente de acá que sería Tools Agent que conecta modelo de lenguaje, memoria y herramientas. Que herramientas sería, por ejemplo, si yo tengo, vamos a decir acá que te tiro un ejemplo bastante sencillo, tengo algo para anotar, un cuaderno, tengo un lápiz y tengo una lapicera que no sé dónde la dejé. Ah, la tengo acá. Y tengo una lapicera. Si vos me decís, escribí en virome, agarro la lapicera. ¿Dónde voy a escribir? Voy a escribir acá. ¿El lápiz qué hago? Lo dejo. O sea, básicamente no hago nada. Y cuando escribo acá, básicamente voy a cumplir la tarea usando las herramientas que, nada, tengo a disposición y las cuales, nada, con razonamiento lógico y pensando nomás, pocos segundos, te doy una respuesta y hago lo que me pedís. En ese sentido, hace lo mismo la inteligencia artificial. Piensa, entre comillas, razona, computacionalmente, por así decir, porque está hecho en computadora, y en base a eso usa las herramientas que tiene a disposición con las instrucciones que le diste. Por eso es importante el prompt engineering, porque si no sabes dar instrucciones, nada te va a funcionar, por más bien que el resto esté. Y memoria, bueno, es el cerebro que se acuerda. Y el OpenAI, básicamente, bueno, es el cerebro de por sí. Después tenemos la memoria, bueno, Postgres, que es un Postgres que está dentro de lo que es Supabase, que Supabase sería como un Excel o un Google Sheets, pero con esteroides, o sea, un poco mejor en cuanto a lo que se aguanta, por así decir. Y acá tenemos el OpenAI Chat Model, que son modelos de lenguaje. Acá tenés varias opciones para elegir. GPT-4 Mini, lo 1 Preview o 1 Mini, que estos serían modelos que están accesibles vía API. Que vía API sería que vos llamás, entre comillas llamás, al servicio de nada, de un proveedor de modelo de lenguaje, por ejemplo OpenAI, Anthropic o lo que sea, y te permite acceder a sus modelos que nada, les valió millones de dólares el entrenarlos. Y dentro, obviamente, de OpenAI hay bastante más competencia. Tenemos Mistral, tenemos Cohere, o Cohere, Cohere se dice, Grok, tenemos o Llama, o bueno, Llama directamente, bueno, DeepSeek, que es la copia de OpenAI, se descubrió el otro día. Después tenemos Anthropic, que sería Claude, después tenemos OpenRouter o OpenRouter, que sería, bueno, un imitador del resto. Después, bueno, Google Gemini o Google Gemini, tenemos Google Vertex, que Vertex era más que nada, me parece, para el tema de videos, fotos, audio y demás. Y después tenemos Hugging Face Inference Model, que ese nunca lo he usado, sinceramente. Lo he visto siempre, me ha llamado la atención, pero nunca lo usé. Ahora, por este tipo de soluciones de IA, al ser como de las más complejas, por no decir la más compleja del mercado, se cobran de los $3.000 a $5.000 de desarrollo con $350 de mantenimiento por mes. Cuando hablamos de valores de desarrollo, nos referimos específicamente a un pago único que hace referencia a la puesta en marcha, el levantar el servidor, sea en EasyPalette, en Contabo, sea que lo levantes en DigitalOcean o que directamente lo tengas local. Bueno, toda esa cuestión, que eso ya lo tenés que tener hecho antes de tener un cliente. Nada, eso primero que nada, paso 0. Y después de paso 1 que se empieza a cobrar, nada, la creación de la agente de IA, que bueno, sería la puesta en marcha de automatizaciones ahí, nada, pensamiento lógico de cómo armarlo, ver cómo conectarlo, por ejemplo, con un número celular, que ande en WhatsApp, que envíe los mensajes, que en caso de que no conteste enviarle un seguimiento. Todas esas cuestiones dependiendo de lo que tenga que hacer el agente de IA. Todo eso es la parte de desarrollo, que básicamente suele durar de 2 a 3 semanas, dependiendo cuál sea tu experiencia. En mi caso suelo tardar eso por nada, pues ya lo tengo un poco más aceptado el proceso, pero de vuelta, depende también del proyecto. Hay proyectos que nos estoy tardando 2 meses, ¿ok? O sea que es una locura. Que es mucho tiempo, sí, podría tardar menos, sí, pero bueno, cuando uno está un poco atareado de proyectos, le cuesta un poco más que nada por eso. Después, nada, $350 de mantenimiento, esto es más que nada estimativo, al igual que el otro valor de la izquierda. Yo te tiro valores que yo personalmente cobraría al menos, ¿ok? Mínimo. Por tema de valorar tu trabajo y tiempo y conocimiento. Porque lo llegas a poner a hacer un rack a un dueño de negocio y se va a querer matar. O sea, realmente me cuesta hasta a mí, imagínate. De hecho, yo no ofrezco rack porque todavía no he hecho en mi caso personal que funcionase al 100% y me dedico a otro tipo de soluciones. Pero tengo amigos que han cobrado un montón por racks. O sea, está bastante bueno. Es un poco más desafiante y te metes donde no hay tanta gente. Exactamente. Solución de IA número 2, el más conocido, que es como el jugador estrella, agente de inteligencia artificial. ¿Cuál es la diferencia entre agente de inteligencia artificial y chatbot? Bueno, tenés un video en mi canal específicamente para eso. No lo voy a tocar ahora para no sacar tiempo. Dependiendo del tipo de mensaje que envíe el usuario, sea texto, imagen o audio, va a ir por un camino u otro. Si es texto, bastante simple. Agente de IA tiene acceso a las tools o herramientas. Por ejemplo, para grabar una cámara, para mejorar la calidad de audio, un micrófono, para leer un libro, y demás. Bueno, lo mismo tiene la agente de IA.
En mi caso, que me dedico a clínicas, o sea, ayudar a clínicas odontológicas, oftalmológicas, bueno, cualquier tipo de clínicas también de Botox y demás, aplicarles inteligencia artificial de una manera completa e infraestructura adaptada a sus necesidades. Bueno, puse de ejemplo, obtener información y contexto del paciente, registrar datos del paciente en el CRM, o sea, el que uses, eliminar pagos, por ejemplo, no sé si alguien te debía dinero, bueno, lo puedes eliminar el CRM. Después, nada, fíjate, tenemos memoria de la gente de IA, GPT-4o, un modelo de lenguaje y respuesta ante texto. En caso de ser el mensaje tipo imagen, analizamos la imagen, nada, misma fórmula. Y después, nada, obtener información del lead y demás, o sea, del paciente y la misma de arriba, y respuesta ante imagen. Y en caso de ser audio, fíjate que a medida que se va complejizando un poco lo que es la entrada del usuario, o bueno, el input o lo que envía el usuario, sea, o el posible paciente, sea por ejemplo audio, texto, video, foto, lo que sea, nada, básicamente se agregan diferentes nodos más, que son esos cuadraditos que ves ahí, negro o fondo negro. Ahí se descarga el audio, se agarra, bueno, con la URL se manda como data binaria, que data binaria es directamente el archivo. No tanto variables sino archivo directamente, que la IA nada lo transcriba dependiendo de lo que escucho, o sea, de sonido a texto, que sería speech to text, si viste mi último video, uno de mis últimos videos de RTL AI, desde cero. Nada, básicamente se le manda información a la gente con la descripción del audio, como si fuera un mensaje original. Misma fórmula acá, memoria, que se acuerde, acá que razone, funciones si quieres hacer algo más, y respuesta ante audios. Simplemente eso. Ahora, cuando hablamos de lo que son agentes de IA, se puede cobrar de los $1.800 de desarrollo, más de $2.500 de desarrollo pago único y demás. Con $250 de mantenimiento mensual, que es por lo general lo que siempre cobro en cuanto a mes con cada cliente. A ver, acá puede surgir, por ejemplo, y si no lo sabías, que alguien te diga, no quiero pagar mantenimiento, quiero tenerlo todo bajo mis propias cuentas. Obvio, se puede hacer y ahí le cobras, por ejemplo, yo lo que hago es sumar el valor de desarrollo 4 meses arriba. Estoy pensando en bajarlo a 3 o en tenerlo entre 3 y 4, pero siempre lo que hago es 4 más. Por ejemplo, si yo te lo vendo a 1.800 y no querés mantenimiento, bueno, pagame $250 por 4, que sería, bueno, 4 meses el mínimo lifetime value. Bueno, por lo general el lifetime value de mis clientes, alguno que otro dura más, otro dura menos. Que básicamente el lifetime value tiene que ver con, bueno, cuál es la vida útil del cliente, cuántas veces, por cuánto tiempo y cuánto total te va pagando a lo largo de trabajar con vos. Por eso es importante tener una buena relación con tu cliente, no por tema de dinero y demás, sino porque también a los dos les beneficia, siempre y cuando vos hagas tu trabajo bien y bueno, él te pague lo que digamos vale. Por el final del día también es un intercambio de valor-dinero, el tema del dinero y demás. Después te vas al asistente de IA, que acá, para que lo entiendas, no hace falta que te lea tanto esto, pero igual te lo leo por las dudas. Es un asistente de IA personal, un agente de IA personal, que te permite revisar calendarios, eventos, que envíe correos, ejecute llamados, registre datos en CRM, plataformas, etcétera, que actuaría como si fuera un Jarvis o un Siri personal, básicamente. Bueno, misma fórmula acá, nuevo mensaje, GPT-4o, memoria, respuesta. Bueno, y acá tenemos algo que se puede reemplazar con el MCP, que el MCP, si no lo entendías, la salía hace un tiempo, igual ya hace como unas 7, 6 u 8 semanas, tengo entendido. Tiene que ver con que comprime las acciones que se pueden ejecutar dentro de una aplicación. Es decir, y si no entendés absolutamente nada, la forma en la que te lo explicaría será la siguiente. Vos pensás que cuando nosotros queremos hacer acciones en aplicaciones, tenemos las posibilidades que nos da la plataforma. Por ejemplo, en Google Calendar podemos crear eventos, podemos cancelar eventos, podemos agregar a más gente a eventos, podemos cambiar el nombre, la descripción, bueno. Todas esas cosas se puede, juntar como comprimir como si fuera un abanico en vez de estar abierto que se cierre y que vos, cuando vos quieras, agarras solamente el abanico y le abrís todo lo que quieras y agarrás lo que querés. Bueno, lo mismo se puede hacer con el MCP. Que el MCP actuaría como, Model Context Protocol, que sería un protocolo que le da el suficientemente contexto a la inteligencia artificial para que tome acciones dentro de una aplicación. Que en ese sentido sería, en vez de tener 3 cuadraditos, tener uno solo que si lo tocas, la IA sabe y tiene la opción de elegir, botón 1, acción 1, botón 2, acción 2, botón 3, acción 3. Acá lo mismo, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 1 y 1. Esto nada, es Airtable, que es un CRM, puedes buscarlo si querés. Excel, Google Sheets, pero de Microsoft. Mails, o sea, correos, HTTP, que es para conectarte con otras aplicaciones vía API. Discord, calculadora, realizar llamado y demás. Acá puedes cobrar de los $1.200 a $1.500 de desarrollo con $200 de mantenimiento por mes. De vuelta, si no te quieren pagar mantenimiento, cobras más caro el desarrollo y ya está, no pasa nada. Asistente de voz con inteligencia artificial. Esta solución de IA específicamente aplica para, alguien que corra anuncios, que tenga un formulario en lo que es Meta Ads, por ejemplo. Bueno, que cada vez que se llene un formulario
que se registren los datos automáticamente de los leads y que bueno, haya un registro, una especie de dashboard, como por ejemplo los datos del cliente, sea correo, compañía, tags o etiquetas o lo que sea, el estado de lead si ya perdió, digamos, si ya está perdido, que no vale la pena más llamarlo o demás. Y acá lo que nos permite este botoncito que está armado en Google Sheets, que esto de hecho es mío propio, cuando hacemos clic, básicamente agarra el contexto del lead, de qué trata el negocio, correo, bueno, principal desafío que le da por solucionar y demás. Se lo llama al lead directamente, se lo contacta después por WhatsApp, apretamos ese botón, lo escucha un webhook, que un webhook sería específicamente como si fuera un amigo que escucha todo el tiempo, que es metido en todo. Bueno, un amigo así, yo personalmente no tengo ninguno, me parece. Así, nada, escucha el evento y en base a eso sabe cuándo buscar el resto de información del lead, lo guarda eso y después acá determina si llamó o no llamó. Si ya llamó, directamente no lo vuelve a llamar por no ser pesado. En caso de no haberlo llamado, o sea, lo llaman por primera vez que se inicia todo este flujo de acá, se realiza llamada, se le puede introducir no solamente la parte de prompt, sino también lo que se refiere respecto a lo que significa un script de ventas o una llamada de venta. Realizamos llamado con RTLA y registramos llamado para evitar repeticiones y no volverlo a llamar 20, 50 veces. Esperamos 15 minutos o tenemos llamada a ver, y en cuanto a la duración determinamos si atendió o no atendió. Exactamente, este sistema es uno de los que aplico a las clínicas con las que aspiro a trabajar. Que acá, bueno, la inteligencia artificial saca el resumen de la llamada, si atendió o no atendió. En caso de nada, que haya contestado, lo marca como que atendió la llamada, dice el lead, nombre XYZ, nos contó que bla bla bla, y se concretó o no se concretó una cita para el día, bla 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 bla, o ABC, Z, XYZ. Bueno, queda registrado, llamado y estado atendió. En caso de que no contestó, se realiza llamado, esperamos 24 horas, nada, para volver a llamar en caso de hacer falta. Esperamos 15 minutos de vuelta, obtenemos la llamada y realizamos de vuelta un análisis si contestó o no contestó, según cuánto duró la llamada. Si duró más de 15 segundos significa que sí, si duró menos significa que no. Y se repite 4 a 5 veces este proceso, se puede hacer más, se puede hacer menos, dependiendo de cuánto quieras. Y si terminó por contestar o no, bueno, si atendió se pone el lead en pie y enviamos mensaje personal de WhatsApp, y si no atendió directamente, lead perdido y no tiene mucha más ciencia. Este servicio se puede cobrar de los $2.000 a $3.000 de desarrollo, o al menos $1.700 por un asistente de voz que es más complejo. Tiene más variables que pueden llegar a fallar o a funcionar mejor en lo que es la solución de ella proporcionada a un negocio, así que nada, por eso vale más. Y en cuanto a mantenimiento vale menos porque es un poco más sencillo de mantener, vale $150 de fin mensual por mes, más $0,22 minuto de llamada en uso. Aparecimos en lo que es N8N para mostrarte una solución de IA real que tenía para un cliente que nada, ahora está inactivo, como puedes ver ahí arriba en las etiquetas, que era para un e-commerce, que básicamente nada, le llamamos a gestionar lo que son 21.000 correos. Siempre que alguien se mete una llamada conmigo de ventas o demás, se lo comunico. O sea, le digo, mira, de hecho manejamos 20.000 correos con este sistema, y es verdad. O sea, de hecho, si hay ejecuciones tengo todas ahí. Ahora igual probablemente se haya borrado porque no trabajamos con él hace tiempo, pero nada, básicamente tuvieron en un lapso de 60 días o menos, 40 días, un mes y pico, 21.000 correos, porque nada, como e-commerce tienen diferentes reclamos, cuestiones, quejas, devoluciones, valoraciones y demás, y bueno, todos esos correos, o también bueno, plataformas de Google y demás, todo lo gestionamos. Lo gestionamos todo con inteligencia artificial y automatizaciones. La inteligencia artificial se veía, por ejemplo, nada, involucrada en, bueno, seleccionar respuestas adecuadas, si responder o no responder, nada, identificar el problema, el correo, identificarlo, sacar datos, nada, acá parte de automatización, nada, un poquito de código para, bueno, revisar cuántos intentos habíamos reintentado para volver a llamar al servicio de lo que sería el de Google Sheets. Acá teníamos 20.000 millones de caminos porque nada, dependiendo de la condicionalidad por un lado u otro, si era consulta general, si quería revisar el estado del pedido, si daba error, envío de correo de nuevo, bueno, acá se volvía a determinar si recibimos número o no de compra para determinar, bueno, justamente si necesitamos pedirlo o no. Después nada, acá lo volvíamos a pedir, revisamos si nos había respondido. Todas esas cuestiones las habíamos visto acá por correo y se los gestionamos por ahí. Después tenemos más soluciones de IA, como por ejemplo nada, este cliente de acá, que obviamente nada, hice un poco de zoom y le cambié el nombre y demás para que no se vea, pero es un agente de IA en su máxima expresión, porque tiene tools, tiene acá nada, lo que es para corregir la respuesta, cosa que responda en varios mensajes a la vez. Por ejemplo, en vez de hola, ¿cómo estás?, que mande hola y abajo ¿cómo estás?, por darte un ejemplo burdo, bueno, simple. Nuevo mensaje, acá se determinaba si era tipo imagen o si era audio, texto, audio, texto acá abajo, y así, simplemente. Después nada, acá teníamos esto más que nada propio, era para sacar correos de Google Maps y registrarlos en Notion.
Acá, bueno, un RAG que probamos con un cliente que nada, después lo dejamos ahí, pero acá está. Lo que te comentaba hoy, básicamente nada, acá un nuevo documento, lo subimos a la base de datos, acá actualizamos un documento, se subía de nuevo, o sea, es lo mismo que te mostraba en el gráfico. Acá probamos con Kudrant, bueno, Kudrant, todo Kudrant, bueno, acá Supabase. Probamos también con Pinecone, que es otra, y demás. Después acá nada, tenemos respuestas por defecto relacionadas al primer sistema que te mostré de Gmail para este e-commerce, envío número de seguimiento para este e-commerce. Bueno, acá más cuestiones de buscar historial de conversión con el usuario, envío de número de seguimiento. Bueno, acá fíjate que le metimos un montón a este cliente. Y acá nada, por ejemplo, esto es un video de YouTube que comenté hace un tiempo, que es el e-commerce. Básicamente te permite buscar entre 500 productos de manera súper sencilla. Camilo Psicólogo, básicamente una idea que te llama y te escribe por YouTube. Por YouTube no, por mensaje. Acá, bueno, cómo crear un PDF con N8N. O sea, realmente hay un montón de cosas que se pueden hacer con lo que es N8N. Por eso te recomiendo aprenderlo ahí de la playlist que tenemos en el canal. Y esto te lo muestro más que nada para que hagas un poco la parte técnica y de la plataforma de por sí. Ahora, y antes de finalizar lo que sería todo este curso, nada, espero que estés sacando bastante provecho. Hablemos sobre lo que es escoger nicho. Cuando hablamos de escoger nichos, es lo que nos permite pasar de tener un servicio hecho a medida a poder productizarlo un poco más. Esta parte de acá, más que nada, está un poco más avanzado. Podés, si querés, pausarlo acá el curso, que ya está bastante bien. Pero igual, si querés sacarte la duda de qué va a estar hablando acá, que es también bastante valioso, es escoger nicho. Cuando hablamos de escoger nicho, tiene que ver, bueno, con escoger una industria con la cual nos gustaría trabajar. Ok, bueno, hay que tener diferentes filtros a tomar en cuenta a la hora de hacer esa elección. Por ejemplo, poder de inversión, o sea, que tengan el dinero necesario para poder ya invertir en lo que vendemos. Que el servicio o producto que ellos vendan, que sea capaz de que con 2, 3 o 4 o al menos 10 a 20 ventas sean capaces de recuperar la inversión en lo que les vendimos. Por ejemplo, si cobras $800, por ejemplo, si estás empezando, que está perfecto. Si ellos venden, no sé, un producto de, no sé, un infoproducto de $200, ya con 4 ventas ya recuperan tu inversión. Y con 5 ya tienen nada, para el mantenimiento. Y con 6 ya tienen profit, más una IA que responde todo. Y acá, bueno, por ejemplo, no sé, de un terreno que vale 300 y pico mil, no me acuerdo cuánto era esto acá. Creo que eran $300.000, algo así, el terreno de acá, por poner un ejemplo de inmobiliarias. Son $10.800, que ya es un 13,5 de la inversión, teniendo en cuenta que son nada, $800, por ponerte un ejemplo. Así que, por ejemplo, el inmobiliario pasa este primer filtro. El segundo filtro, nada, que haya necesidad, o sea, que hayan problemas o dolores a los cuales afrontar y solucionar. Por ejemplo, un cliente nuestro que corra anuncios, que genera tráfico con eso, que tenga el personal necesario para atención al cliente, que tenga 500 consultas al mes, que son 16 al día, y que después llegue a 1000 consultas. Cada persona sería, no sé, por ejemplo, un salario mínimo de $500. Por 2 personas son $1000 de gastos en personal humano para responder 16 consultas al día. O de hecho, si pones una sola, ya son 500. A la hora de duplicar y que el negocio le vaya bien, en vez de tener de 500 va a ir a 1000, y de 1000 a 2000, y de 3000 a 5000, o sea, de 2000 a 3000, de 3000 a 5000 y así. Y va a llegar un punto en el cual va a tener que tomar una decisión por tema de dolor, porque le va a doler el hecho de no llegar a contestar todo y a perder dinero. Va a tener opción número 1, duplicar el personal, igual $2000 al mes. Y la otra es implementaria, si vos estás empezando puedes cobrar menos que esto o lo mismo. $1200 un solo pago, más $200 por mes. O no sé, 1500 un solo pago y sin mantenimiento. Y le montas todo en su servidor y demás, que eso también se puede hacer. Y después, como tercer filtro, nada, noción de lo que puede hacer la IA, no tanto igual, pero tampoco saber hasta tal punto de que lo puede hacer por su cuenta. Nicho inmobiliario depende de la persona, pero por lo general están digitalizados, pero tampoco al punto que saben hacerlo por su cuenta. Por ejemplo, tienen cierta noción de lo que es la IA, pero no tienen el tiempo necesario para hacerlo, no es lo que buscan o no es en lo que son buenos en realidad, y quieren seguir con su negocio y que alguien más les solucione la vida. Lo van a querer delegar y van a recurrir a nosotros, a vos, a mí o a quien sea. Por otra parte, y como cuarto filtro, facilidad de llegar al tomador de decisión. Esto más que nada aplica a la hora de, por ejemplo, hacer cold calling, que nada, Willor nos comentó hace un rato sobre eso. El cuán fácil es que lleguemos a aquella persona que toma la decisión, o sea, esa persona que nos pueda decir sí o no, tiene que ver con eso. Que no lleguemos tanto al empleado, la parte entre comillas de abajo, sino también al tomar decisiones. Bueno, y esto es a través de nuestros canales de adquisición. Se determina, sea anuncios, contenido orgánico, prospección o cold calling. Quinto punto, o último pero no menos importante, quinto filtro, que te guste trabajar con ese nicho, al menos si no te gusta ninguno, el que te guste menos, o si no cambia de modelo de negocio y no te dediques a esto. Porque básicamente nos dedicamos a esto, a ayudar a negocios con inteligencia artificial y solucionar los problemas y cuellos de botella.
Si no te gusta, obviamente tenés 20 millones de modelos de negocios más. Pero bueno, si estás interesado en esto, ya sabes. Es importante, o sea, si no te gusta, se deja probablemente. O sea, no tiene mucho más lógica que eso. O sea, si no te gusta algo, lo dejas probablemente. Finalmente, en resumen, tenemos que es clave entender qué buscamos vender. Ya sabemos lo que se dedica una agencia y ya tenés, no sé cuánto estará durando este video, capaz que 2 horas más o menos, probablemente. Vas a tener que tener bien aprendidas y bien presentes las habilidades técnicas necesarias para desarrollar este tipo de soluciones de IA. Empezar como freelancer más que nada. Y hay que entender que la idea es la que va. O sea, básicamente ahora y en este mismo momento no hay mejor lugar y contexto para meterse. O sea, todavía estás a tiempo. Cuando veas este video dentro de 3 meses, o sea, pensá cuánto puedes avanzar en 3 meses. Es una locura. Y ahora tenés 2 opciones, básicamente. La primera opción es básicamente seguir por tu cuenta, que es la Blue Pill. Que no tiene nada de malo, O sea, tenés mi contenido de YouTube, tenés todas las playlists que te comentaba antes. Y bueno, todo lo que eso conlleva. Obviamente puedes aprender, de hecho, si estás en 000 y tenés dinero para invertir, sí, en esto hay muchísimo contenido de valor, tanto mío como otros creadores de contenido, así que aprovecha eso. Y en caso de que te sientas preparado como para dar ese paso, por más mínimo e indispensable que sea, que de vuelta, como te dije, a día de hoy, 27 de abril del 2025, está a $47 el mes mi plan más básico. Y 250 mi plan 1-1. Que ya una persona de 5 se metió, pues no quiero tener 20, no me interesa ganar $10.000 con la comunidad y después no ayudar a nadie. Por eso tengo 5 nomás, en el 1-1. Puedes meterte a la comenda de Campos, que es como se llama mi infoproducto. Vas a tener un enlace abajo, no tiene mucha ciencia. Pues nada, tenemos en School alojado lo que es la parte de la mentoría. No es un curso, porque no es que te vendo el curso y ya está, y nos vimos y ya está, no. Me podés preguntar ahí por el grupo y demás. School es plataforma para las clases, tiene diferentes features y demás. Y dentro de lo que es el contenido, tenemos la parte del inicio, o sea, de conceptos básicos, mentalidad, en 8N, Chatbot Builder, Retail AI, el estado de plataformas y demás, reuniones pasadas, modelo de negocio, marketing y ventas. Este de plan Tier 2 es básicamente para lo que es el tema de la mentoría 1-1, que tiene, hago un poco más de énfasis en la parte del método y de agencias de IA. El modelo de negocio, tenemos 2 clases a la semana. Y simplemente eso, no tiene mucho más. Ahora, quiero entrar y ¿qué hago? Si no me conoces, nada. Probablemente te preguntes, ¿pero esto es viable y cómo es? No hace falta que me creas a mí. A ver, si te sirve el anterior contenido y quieres tomar un paso más, como te dije antes, tenés todo el derecho, si querés, de meterte, si no, no pasa nada. De hecho, puedes ir aprendiendo con el resto de mi contenido. No hace falta que me creas, pero obviamente te puedo mostrar gente que ha estado dentro. De hecho, Wilber está dentro de la comunidad. Y he cerrado con otro cliente también. Bueno, acá está Nicolás. Le mandé cómo iba, sigue avanzando con las clases, dice que quiere renovar. Acá, Musana le está gustando la parte de tener 2 reuniones por semana. A veces no se puede meter y demás, pero le gusta igual. Después, Paul, la comunidad genial, le va a seguir compartiendo conocimientos entre todos, está conforme. Acá a Guido le gusta bastante lo que es la comunidad. Guido también tiene 17 años, tiene la misma edad. Fíjate que se recontra puede. Después, acá Emi, que está en mi equipo, que cerró $1.000 el otro día entre 2 proyectos. Que es parte de mi equipo. Gracias a vos, sí se va a meter de nuevo, más que satisfecho, crecí un montonazo desde que ingresé a tu comunidad. Te podría meter más testimonios y casos de éxito acá, pero no hace falta. Y después acá Alex, gracias a Agustín, es un trabajo maravilloso, es un placer ser parte de tu comunidad, y demás. Acá Daniel, la clase del sábado estuvo genial, no puedo asistir por trabajo, pero vi la grabación. Acá hablo un poco del enfoque también que llevo, que no es tanto técnico. Yo se lo digo a los chicos que mi enfoque a día de hoy es empezar con la agencia, o sea, meterle más a la agencia y enseñarles todo lo que aprenda de eso y trasladárselo a mi comunidad, por eso es más importante. Y aparte son $47 al mes, de hecho no es nada, o sea, no es nada, está regalado. Espero que te haya servido, me llevó tiempo armar esto, o sea, me llevó varias semanas, así que me compacté bastante información. Espero que te sirva, cualquier cosa, sabes que tenés, si quieres trabajar conmigo, tanto en la parte, digamos, de clínicas, sabes que te puedo ayudar con las soluciones ya, algunas de las que hemos mencionado hasta ahora, asistentes, llamadas y demás, así que te puedes agendar una llamada gratuita conmigo o con alguien de mi equipo para ver de qué manera te podemos ayudar. En caso de querer crear tu propia agencia de IA o tu propio negocio desde cero, vas a poder tener acceso a mi comunidad debajo. Espero que te super sirva. Yo me llamo Agustín de Simone, un gusto y te veo pronto.